Este relato surgió de una charla que tuve, la cual pasó rápidamente a convertirse en una entrevista en vivo. Con un amigo del vecindario, su nombre es Gabriel, y pensé en contarles la historia en lugar de leerla desde la perspectiva de quien la vivió. Una tarde Gabriel y yo estábamos conversando cuando el tema de la charla tomó un giro hacia sobrenatural, algo bastante común en mis pláticas con la gente. Palabras clave como fantasmas, vampiros, hombres lobo y rarezas comenzaron a surgir. Noté un brillo particular de familiaridad, una pasión en sus ojos que me dejó claro que él mismo había experimentado algo en su tiempo. Gabriel, oriundo de Costa Rica, pasó la mayor parte de su vida allí, antes de mudarse a Estados Unidos. Cuando le pregunté si alguna vez había visto algo extraño, sus ojos se abrieron de par en par. Sí, ese lo vi, dijo medio emocionado, medio en un susurro. ¿Alguna vez has oído hablar del cadejo? Yo no lo había hecho, así que mientras él hablaba hice una búsqueda de imágenes de la palabra en español. Los ojos de Gabriel se desviaron mirando más allá de mí mientras relataba la historia de la oscura noche en San José, Costa Rica, cuando tenía solo 10 años. Vivía con su madre, su padre y su hermano mayor en un pequeño suburbio llamado Las Ánimas, que significa ciudad de almas perdidas. La casa familiar era nueva en una calle con solo 2 casas separadas por varios lotes vacíos. El padre de Gabriel trabajaba en metal, así que se aseguraba de que su hogar estuviera protegido con puertas y ventanas de acero debido a la alta tasa de delincuencia en la pequeña ciudad. El patio trasero estaba rodeado por un muro para disuadir a los ladrones, y tenían un perro guardián Doberman llamado Rambo para vigilar cuando la familia estaba fuera. El perro estaba entrenado para aceptar comida solo del padre de Gabriel, ya que los ladrones solían intentar envenenar a los perros guardianes para entrar a las casas. Había una especie de toque de queda no expresado para los niños después del anochecer si no estaban y no tenían a sus padres o un medio de transporte. Básicamente debían quedarse en casa donde estuvieran solo para estar a salvo. Una noche Gabriel y su hermano Miguel estaban en la casa de su amigo Carlos, que vivía en la única otra casa de su calle. Se quedaron hasta después del anochecer, pero realmente querían irse a casa. Los 2 hermanos discutieron con Carlos y su madre sobre caminar a casa, aunque ambas casas estaban extremadamente bien iluminadas con reflectores. Sin embargo, había unos 75 metros de camino sin iluminar y hierba alta entre ellas. Habían caminado en la oscuridad antes, pero siempre con su madre esperándolos afuera vigilándome. Cuando la vieron, los chicos comenzaron a correr en su dirección diciendo buenas noches a Carlos y su madre. Antes de entrar aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Cuando los chicos se volvieron para mirar a su madre, ya no estaba en su lugar, de pie al otro lado de la calle, en medio del campo y un poco más arriba en la carretera había un perro. Los chicos redujeron la marcha mientras sus viejas zapatillas raspaba el camino sin pavimentar y cubierto de maleza. Miraron fijamente a la figura oscura a lo lejos tratando de descifrarla. Pudieron ver que era un perro, lo cual no era sorprendente, ya que tenían un Doberman. Sin embargo, este parecía demasiado grande e imponente para ser su perro. Notaron el destello de una gruesa cadena envuelta alrededor del cuello del perro. El sonido inquietante del metal retumbando impregnaba el aire nocturno. Por un momento se dijeron a sí mismos que quizás era Rambo, que tal vez se había soltado de su cadena, y los hermanos discutieron si era o no Rambo mientras caminaban hacia la casa. Cuanto más se acercaban al lugar donde estaba el perro misterioso, más notaban que parecía crecer en tamaño. Finalmente, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo no era su amado Rambo. Los 2 jóvenes se detuvieron en seco. Gabriel miró a Miguel. En mi estudio, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Dijo que, a pesar de todos los problemas en los que se habían metido, era la primera vez que veía a su hermano mayor asustado. En ese momento, no sabían lo que estaban viendo. La cosa que los observaba era un cadejo, lo que tú y yo conocemos como una especie de perro infernal. El perro negro movió su mirada ominosa entre los chicos y su casa, mirando de un lado a otro, como si reconociera que en cualquier momento tendrían que correr. Se erguía como una pared imponente entre ellos y un refugio seguro. Los chicos sabían que estaban demasiado lejos para llegar de vuelta a la casa de Carlos sin ser atrapados, pero continuar por el camino se sentía como una muerte segura. La mejor oportunidad era regresar por donde vinieron. Se volvieron lentamente y comenzaron a retroceder, cuando oyeron que se abría la puerta principal.
Su madre salió de la puerta, con las manos protegiendo sus ojos de los reflectores, arrojando los miedos al viento. Los hermanos tomaron la única decisión posible. Empezaron a correr más fuerte de lo que lo habían hecho nunca, para salvar a su madre. La cabeza del perro se volvió hacia ella y se catapultó en el aire, dejando al menos 30 pies en un movimiento aterrador antes de estrellarse violentamente contra el suelo y comenzar su propia carrera frenética hacia la casa. El estruendoso sonido metálico de las cadenas se intensificaba mientras se acercaba. De alguna manera, los chicos lograron llegar a su madre antes de que el cadejo la atrapara, y la arrastraron hacia adentro. Cerraron las puertas detrás de ellos y se refugiaron en el interior de la casa. Su madre rezaba en un estado de incredulidad, mientras la puerta principal temblaba con golpe tras golpe del monstruo enfurecido afuera. Después de solo unos momentos de terror agonizante, el ruido cesó de repente, reemplazado por un fuerte claxon que sonaba desde afuera del garaje. El padre de Gabriel les gritó que activaran la puerta del garaje blindada desde dentro de la casa. Miguel accionó el interruptor, abriendo la puerta del garaje, y fue reprendido de inmediato por su padre por dejar salir al perro. Gabriel y Miguel abrieron la puerta principal y miraron a su alrededor, sin encontrar señales del cadejo. Mientras continuaban investigando, encontraron a Rambo, el pobre perro, acurrucado y temblando de miedo, escondido en un pequeño espacio debajo del pórtico de su porche. Mientras asimilaba esta intrigante historia, tomaba notas en mi computadora tan rápido como podía. El rostro de Gabriel se iluminó ante mi evidente fascinación con su experiencia. Él me dijo, utilizando mi nombre real: ¿sabes qué? Tengo otra historia para ti. ¿Has oído hablar de La Llorona? Le dije que sí, pero que esa era una historia para otro momento. Mi nombre es Tom, y quería compartirte una historia que guardé para mí durante muchos años. Todo este tiempo, un recuerdo inquietante, de alguna manera, extrañamente agradable. Vivo en Alabama, pero mis raíces familiares se hunden profundamente en Irlanda. Desde que tenía 5 años, mis abuelos me contaban historias sobre las criaturas de las leyendas celtas, duendes, cambiaformas, hadas. El tema de esta historia, la Banshee. Siempre tomé a mis abuelos en serio, asumiendo que las leyendas eran verdaderas, hasta mi adolescencia, cuando comencé a crecer, o eso pensaba, como habrás imaginado. Adivinado. Llegó un momento en el que me vi obligado a darme cuenta de que estaba equivocado. La noche antes de mi graduación de la escuela secundaria, mi abuelo falleció debido a un ataque al corazón. Tuve que abrir los ojos a las leyendas una vez más, y esa misma noche me convertí en un verdadero creyente. Como era de esperar, no llegué a la ceremonia de graduación. Opté por quedarme con mi abuela y hacerle compañía. Comprensiblemente, estaba destrozada. Alrededor de las 2 de la mañana, 5 horas después de que falleciera mi abuelo, decidí salir sigilosamente al porche delantero de la casa rural de mi abuela para fumar un cigarrillo rápido mientras todos los demás dormían. La noche estaba fría e iluminada débilmente por la luz de la luna llena. Después de dar la primera calada al cigarrillo, la gravedad de la situación me golpeó y me derrumbé. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras contemplaba la vida sin el hombre al que había amado y que había crecido junto a mí. Todos los recuerdos llegaron como una oleada, estrellándose en las costas de mi mente. Me llevó un tiempo calmarme, pero eventualmente pude recuperar la compostura. Justo cuando la sensación de energía emocional lavada comenzó a apoderarse de mí, escuché el grito más escalofriante que haya oído en mi vida. Mi cabeza giró frenéticamente, esforzándome por encontrar algo en la tenue luz. Mis ojos se posaron en una mancha de palidez no muy lejos de la casa. Era un vestido blanco, largo y fluido. Al analizar la figura inesperada, pude ver mechones de pelo negro, largo, bailando en el viento, ocultando el rostro misterioso de una mujer. Una palabra se adelantó en mi mente mientras buscaba desesperadamente una explicación. Banshee. Mientras observaba, noté otra figura junto a la mujer. Después de enfocar mis ojos en ella, pude ver claramente que era mi abuelo. Justo allí, a pocos metros de distancia de mí, 5 horas después de que lo llevaran en ambulancia para que se cumplieran sus últimos deseos. Miraba con anhelo hacia la casa, mientras la mujer miraba hacia la distancia. Los observé durante lo que pareció una eternidad,
antes de que la avancée girara repentinamente la cabeza para encontrarse con mis ojos. Mi corazón pareció detenerse cuando los detalles de su leyenda volvieron a mí. Se decía que la avancée era algo así como un ángel de la muerte que aparecía para señalar la muerte de alguien. Algunos dicen que aparece para llevarse vidas. Unos segundos después, soltó otro grito sobrenatural, mientras mi abuelo levantaba la mano para despedirse de mí una última vez. Los dos desaparecieron ante mis ojos, dejándome solo en la oscuridad. Después de esa noche, la forma en que veía las cosas cambió para siempre. Me di cuenta de que el mundo que pensamos que conocemos es demasiado extraño para hacer afirmaciones sólidas. Este evento marcó lo que siento fuertemente que será una tendencia en mi vida. Tengo la corazonada de que mi futuro albergará muchos encuentros más extraños. Ya he tenido algunos más. Hace un año, conocí a un hombre muy interesante que eventualmente se convirtió en un buen amigo para mí. Lo llamaré Christian para proteger su identidad. Ambos teníamos antecedentes militares, así que, naturalmente, hablamos sobre algunas de nuestras experiencias en esas vidas pasadas. Tenía una historia inesperadamente inquietante para contar, y cuando más tarde conseguí este canal en funcionamiento, le pregunté si podía compartirla contigo. Así que aquí vamos. Todo ocurrió en una base militar no revelada, ubicada en las húmedas junglas de una remota isla. Christian recuerda que la naturaleza estaba inusualmente silenciosa durante al menos una semana antes del incidente. El personal destacado allí atribuyó el silencio a un cambio de estación o algo así. Había informes de avistamientos extraños, animales que se movían rápidamente, que nadie podía identificar. Explicar. Cualquiera que mencionara estas cosas generalmente era ridiculizado por sus compañeros soldados. Los avistamientos eran notablemente inconsistentes entre sí. Algunos veían grandes ojos, otros veían ojos pequeños. Algunos escuchaban algo grande que se movía ruidosamente por el bosque. Otros escuchaban sonidos de algo pequeño y ligero que se arrastraba entre los arbustos. Nadie había visto nada que valiera la pena defender en una discusión inevitable, y mucho menos perder la reputación por ello. Christian escuchó todos los informes, debido a que era el sargento de guardia en ese momento. Cualquier persona que viera o oyera algo fuera de lo común, algo que pudiera afectar potencialmente la seguridad de la base, normalmente acudía a él para que lo anotara y registrara. Nunca tomaba en serio los informes más fantasiosos lo suficiente como para escribirlos, pero sin que los soldados preocupados supieran. Algunos venían solo para hablar sobre lo que había sucedido fuera de registro, lo que generalmente terminaba con intercambio de historias de fantasmas. En la noche en cuestión, Christian y su equipo estaban en el lado lejano de la isla, en un área completamente inhabitada, donde no se podía encontrar presencia humana durante cientos de millas en todas direcciones. Por esa razón, el ejército eligió esa ubicación para almacenar sus armas y explosivos. Christian y un compañero, al que llamaré Enrique, estaban realizando las revisiones nocturnas en las áreas de almacenamiento que estaban varias millas adentrándose en la zona deshabitada. La jungla seguía extrañamente silenciosa, pero eso les beneficiaba, ya que su misión era detectar a agentes de inteligencia extranjeros o algún grupo de refugiados que llegaba a la costa. Estaban en una fila que descansaba en el valle entre dos montañas, bordeado por colinas gigantes, espesas y rocosas, con hierba alta. Mientras conducían lentamente, con las ventanas abiertas de su Humvee, escucharon un golpe pesado proveniente del bosque, un sonido totalmente inesperado y antinatural que se emitía claramente desde el crecimiento enredado. El primer golpe llamó la atención, pero rápidamente le siguieron otros ruidos. Enrique apagó los faros y apagó el motor para poder acercarse sigilosamente a lo que sea que estuviera ahí afuera. Sabían que cualquiera que intentara navegar por la densa vegetación tendría que hacerlo con cuidado, tomando tiempo para evitar lesiones, pero sorprendentemente podían escuchar el sonido de pasos rápidos moviéndose a través de la alta hierba. Después de unos momentos, el sonido comenzó a moverse paralelamente a la carretera. Encendieron el vehículo y comenzaron a perseguir el ruido con solo sus luces bajas, antes de detenerse repentinamente. Al principio, pensaron que habían perdido la pista de lo que fuera que estuviera allí, así que encendieron los faros, asumiendo que era un ciervo o algo así, y continuaron una distancia por la carretera. Mientras Enrique encendía las luces altas, ambos notaron algo en la distancia,
aproximadamente a 30 yardas de distancia. Una criatura humanoide que saltaba hacia la carretera y luego hacia la maleza al otro lado. Era gris. Tenía más de 2 metros de altura y una cabeza ovalada pequeña. Sus movimientos eran demasiado ágiles para su tamaño. La mejor manera en que Christian podría describir su movimiento era como la de una rana increíblemente ágil. Al ver a la criatura, Christian sintió instantáneamente que le habían dado un puñetazo en el estómago. Su corazón se hundió tan rápidamente que la adrenalina comenzó a correr tan rápido que empezó a sentir náuseas, al borde del vómito. Lamenta el hecho de que ninguno de los dos tuvo la voluntad de perseguir a la criatura, pero la sensación de estar en una clara ventaja era absolutamente petrificante. La idea de que estaban acechando a algo planteó la pregunta. ¿Estaban cazando o siendo cazados? Sea lo que fuera, el monstruo definitivamente tenía la ventaja táctica de posición y movilidad. Christian y Enrique dieron la vuelta con su camioneta y se alejaron a toda velocidad hacia la noche. El bosque permaneció en silencio durante al menos otra semana, volviendo a los sonidos monótonos de la vida silvestre local. Tenía 24 años y vivía en Filipinas. Quiero compartirte una historia que no es exactamente mía, sino que mi papá me la contó hace algunos años. Todo ocurrió cuando yo tenía solo 1 año. En ese momento, vivíamos en una zona bastante rural, donde todos se conocían y teníamos muchos parientes cercanos que vivían en el mismo grupo de vecindarios. Un día, mi papá estaba afuera, en el patio trasero, regando las plantas, ocupado con sus propios asuntos. De repente, notó un ave negra, inusualmente grande, posada en un viejo árbol. Las ramas de ese árbol colgaban bajo, así que mi papá pudo ver mejor al ave de lo que probablemente hubiera querido. Al principio, no pensó mucho al respecto, pero pronto se dio cuenta de que los ojos del ave eran de un rojo intenso. No brillante ni nada por el estilo, sino más bien como si estuvieran gravemente inyectados en sangre. El ave se quedó allí mirándolo, devolviendo la mirada inquisitiva de mi papá con la misma intensidad con la que él la observaba. Mi papá se sintió inquieto, pero pronto volvió a su trabajo. Después de regar y salir unas horas más tarde, cuando ya era de noche, regresó afuera para hacer más quehaceres en el patio. La disposición de nuestras casas creaba una especie de callejón, con una cerca que separaba nuestra casa de la de al lado. Mi papá estaba terminando cuando alcanzó a ver algo pequeño correteando por el callejón, haciendo un chapoteo en un charco de agua. Dado que teníamos una mascota en ese momento, una tortuga de orejas rojas, pensó que tal vez la tortuga se había salido de su tanque y estaba tratando de escapar. Se acercó al oscuro callejón, y al iluminar más de cerca, descubrió al culpable. Extrañamente encontró un cangrejo grande de algún tipo. No era una vista común en mi área, y lo más extraño fue que a la tenue luz que provenía de la parte trasera de nuestra casa mi papá pudo ver los ojos del cangrejo y eran del mismo color rojo intenso que los del ave que había visto antes. El cangrejo se detuvo en seco y lo miró fijamente con la misma mirada intensa que tuvo en su encuentro con el ave. Mi papá dejó rápidamente lo que estaba haciendo y volvió adentro de la casa bastante desconcertado por otro avistamiento de animales extraños. Al día siguiente mi papá fue a hablar con los ancianos del vecindario acerca de lo que había visto. Le dijeron que era un wang. Si no lo sabías, las historias de wang están por todas partes en Filipinas, especialmente en áreas rurales. Entes son el equivalente filipino de los vampiros en la mitología occidental. Se dice que son cambiaformas con gusto por las entrañas humanas y animales, pero su manjar más buscado es la carne de un niño por nacer. Las leyendas cuentan que el wang se arrastraría por los techos por la noche en busca de mujeres embarazadas. Cuando encontraba a una se posaba sobre la madre expectante, mientras dormía, introduciendo su lengua prensil y extrañamente larga por alguna abertura en el techo para succionar al bebé directamente desde su vientre. Resultó que mi madre estaba embarazada de mi hermana menor. Uno de los ancianos afirmó que sabía que el wang había visitado nuestra casa. No sé cómo obtuvo esa información, pero insistió en que este wang en particular no estaba tratando de comerse a mi hermana, más bien según él simplemente le gustaba estar cerca de mujeres embarazadas porque encontraba su aroma de alguna manera embriagador. Mi papá dijo que aunque aún era inquietante, se sintió aliviado de no estar lidiando con una criatura que quisiera hacerle daño a su familia. Mi hermana nació sin problemas y nunca
Volvimos a saber de esa criatura según mi conocimiento. Tengo 20 años y quiero contarles sobre algo que me sucedió en septiembre de 2018. Un año que ha sido difícil para mí, especialmente alrededor de esa época. A menudo me gustaba dar paseos espontáneos en medio de la noche, pero generalmente me quedaba cerca de casa. Sin embargo, una noche decidí aventurarme un poco más lejos, sintiendo que necesitaba un viaje extra largo. Normalmente salía furtivamente después de que mi familia se iba a dormir, así que nadie sabía realmente dónde estaba. Conduje hacia mí destino, que resultó ser una carretera desolada de unos 30 km. Pensé que sería un paseo tranquilo. Algunos amigos de la escuela me habían contado sobre esta carretera y algunos incluso decían que estaba embrujada, pero yo nunca creí en esas cosas. Mientras conducía comenzó a lloviznar un poco, pero no era gran cosa, ya que solo iba a unos 30 km por hora la carretera. Sin embargo, estaba completamente oscura y solo podía guiarme por mis luces delanteras. De repente todo sucedió de golpe. Vi algo en medio de la carretera, una criatura alta y extraña. Como un tonto pisé fuerte el freno, pero debido a la lluvia reciente comencé a patinar y deslizármelo. Siguiente que supe es que aterricé en una zanja llena de barro a unos 10 pies fuera de la carretera. Afortunadamente estaba bien, aunque el auto quedó hecho un desastre, pero aún funcionaba correctamente. No podía salir de la zanja y, para empeorar las cosas, mi teléfono no tenía señal. Era un antiguo camino trasero. Después de todo, además, no había cargado mi teléfono ese día, así que la batería estaba casi agotada. No pensé que la situación pudiera empeorar, pero entonces envié un rápido mensaje a mi hermana rezando para que se enviara, pero no sucedió y la pantalla se apagó. Estaba completamente varado a unos 15 km de casa y 15 kilómetros del próximo pueblo. Si seguía adelante, recordaba la criatura que me hizo chocar. No tenía idea de que podría haber sido. Todo sucedió tan rápido, pero no olvidé esos ojos reflejando un rojo infernal en mis luces. Estaba nervioso por intentar salir del vehículo, temiendo que la criatura aún estuviera cerca y que fuera muy real. Saqué mi linterna del asiento trasero junto con mi mochila y un machete, decidido a no quedarme allí toda la noche. Salí del auto por el techo solar, ya que las puertas estaban bloqueadas, y eché un vistazo a mi alrededor. Estaba solo y todo estaba completamente en silencio. Comencé a caminar en la dirección de donde venía, sabiendo que había un pueblo decente al otro lado que probablemente tenía un taller de remolque. En ese momento eran alrededor de la 1 a muchas horas antes de que mi familia se despertara. Mientras caminaba empecé a escuchar pasos detrás de mí, como si algo estuviera imitando mis movimientos, tratando de dar pasos. Cuando yo lo hacía, cuando me volteaba no veía nada, pero estaba muy oscuro, tal vez no podía verlo. Caminé unos 3 kilómetros y fue cuando el cansancio del día se hizo presente. Estaba agotado y necesitaba. De repente escuché un fuerte golpe detrás de mí. Me giré para ver los ojos rojos de antes, ahora brillando débilmente gracias a mi linterna. Me estaban mirando fijamente. Hasta lo más profundo de mi alma, temblando, dirigí mi linterna hacia esos ojos, pero no esperaba ver un rostro de ciervo sostenido por un cuerpo con vapor saliendo como si estuviera hirviendo. No pude evitar sorprenderme y lentamente se acercó a mí. Fue entonces cuando entró en modo de lucha o huida, y por supuesto mi cuerpo eligió huirme. Volví y corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Seguía mirando por encima del hombro mientras esos ojos rojos se volvían más pequeños a medida que me alejaba. No me persiguió, parecía elegir solo observarme correr como un cobarde. Juro que corrí los siguientes 3 kilómetros enteros antes de casi colapsar. Me detuve, tomé una profunda bocanada de aire con los pulmones ardiendo y me senté contra la barrera de seguridad, agotado mientras luchaba por respirar. Entonces de repente empecé a llorar. Nunca lloro, pero la situación me rompió. Estuve allí durante unos 20 minutos tratando de recuperarme, sabiendo muy bien que todavía me faltaban unos 8 km, y entonces ocurrió el milagro. Vi luces. Nunca en mi vida había estado tan contento de ver a otra persona. A medida que se acercaban pude decir que era una Dodge Ram roja y era mi papá. Estaba confundido, pero no me importaba. Estaba agradecido. Resulta que mi hermana todavía estaba despierta y recibió mi mensaje a las 2:21 el mismo mensaje que pensé que no se había enviado. Llamaron a una grúa para remolcar mi auto. Al llegar, el conductor de la grúa notó algo: 3 profundas marcas que atravesaban mi parachoques y parte del capó. Eran bastante profundas y 2 eran
paralelas demasiado simétricas para haber sido causadas por un árbol. La parte más espeluznante fue cuando el conductor de la grúa me miró y dijo: «Bueno, la gente no dice esta carretera muy seguido de noche, tuviste suerte todavía». No sé qué era esa criatura o cosa, nunca había visto algo así antes y no quiero volver a verlo. Sin embargo, quedan preguntas porque simplemente me observó. ¿Por qué me perdonó o jugó conmigo? Quizás porque me tenía en su elemento, y si podía hacer eso con mi parachoques, imagina lo que podría haber hecho conmigo. Hace aproximadamente un año, cuando aún tenía mi permiso de aprendizaje, tenía 16 años, le pedí a mi papá que fuera conmigo a la ciudad ya que quería comprar algo de Taco Bell después de que mis planes se cancelaran en el último minuto. En el camino de regreso era de noche y las luces en el automóvil que teníamos en ese momento eran terribles, casi inútiles. Incluso cuando las luces altas estaban encendidas, debido a esto era casi imposible ver algo a menos que estuviera a unos metros del automóvil. Las carreteras en mi casa están bastante alejadas de la ciudad y las casas son escasas. Estaba a solo aproximadamente 1 milla de mi propia casa cuando de repente a la vista una pequeña criatura cruzó torpemente la carretera. Sabía que no lo había imaginado, especialmente cuando escuché a mi padre gritar: «¿Qué demonios es eso?». La criatura tenía la forma de un cerdo pequeño, pero sin cola ni orejas, y tenía las patas de un cervatillo. No tenía pelaje y su rostro se asemejaba al cráneo de un caballo. Me sacudió verlo, pero intenté olvidarlo. Semanas después estaba afuera sentada en nuestro porche de nuevo. Era de noche, con solo la luz encima de mi puerta principal y las luces de patio de mis vecinos sobre su cobertizo. Estaba hablando por teléfono con mi ahora exnovio, hablando de algo que no puedo recordar. Miré hacia el cobertizo del vecino por un momento antes de procesar lo que acababa de ver. En el momento en que me di cuenta de que había visto algo, le dije a mi ex que callara. Volví rápidamente la cabeza hacia el cobertizo y vi la misma criatura pequeña nuevamente. Se movía lentamente, aunque más rápidamente que la primera vez que la vi, caminando hacia la parte trasera del cobertizo. Ya no tenía el mismo tono rosado, ahora era de un blanco puro y sus patas delanteras parecían los brazos de un niño desnutrido. ¿Qué tipo de criatura tiene brazos parecidos a los de un niño? Ahora ya sentía ansiedad, así que ver algo tan extraño y perturbador no sabía si me haría daño o no. Definitivamente me asustó. Me puse de pie temblorosa contándole a mi ex lo que estaba viendo. Apenas podía mantener firme el teléfono mientras miraba hacia el cobertizo. La criatura había dado la vuelta al otro lado del cobertizo y ahora estaba mirando hacia la casa del vecino. A veces me pongo tan ansiosa que estallo en risas incontrolables, y eso fue lo que hice en ese momento. Afortunadamente la criatura no pareció notar, así que corrí de vuelta a casa. No se me ocurrió buscar qué podría haber sido la criatura hasta después de que mi ex y yo ya no estábamos juntos, así que debieron pasar unos 10 meses. Terminé buscando algo así como criatura cripti blanca pequeña, y el primer resultado que llamó mi atención fue algo llamado el demonio de Dover, que se avista principalmente en Massachusetts. Investigué más cuando descubrí otra criatura llamada Man Hisi, que es más conocida en la tradición de los nativos. No sé mucho acerca de las tribus nativas americanas, así que decidí buscar dónde podrían estar. Consulté la página de Wikipedia de los Cree y vi Canadá, pero ninguna de estas criaturas se parece a lo que vi y nunca han sido avistadas en mi área. No he investigado mucho desde entonces. Han pasado unos meses, pero si alguien tiene alguna sugerencia sobre qué críptido podría ser en el medio de Georgia, me encantaría saberlo. El mundo paranormal siempre me ha intrigado. A medida que he crecido, la idea de seres anómalos y aterradores que viven secretamente en nuestro mundo es tan enigmática que me encanta. Sin embargo, como cualquiera, nunca pensé que sería víctima de uno de estos eventos sobrenaturales. Mi nombre es Tomás y tengo 17 años. Todo comenzó según escribo esto hace casi 8 meses. En abril estaba saliendo tarde a conducir con 2 de mis amigos, Miguel y Darío. Acabábamos de ver una nueva película de terror en el cine y cuando terminó ya era pasada la medianoche. Estábamos conduciendo sin rumbo después de hacer una parada rápida en Tim Hortons para un refrigerio. Se nos ocurrió la idea de husmear y explorar algunos edificios abandonados en la zona. Los tres teníamos cierta afinidad por ese tipo de cosas. Era una cálida noche de primavera y la luna brillaba intensamente, creando la atmósfera perfecta para la ocasión. Durante horas fuimos a algunos
lugares que conocíamos y nos divertimos bromeando y tomando fotos cerca de las 3. Decidimos detenernos en un último lugar abandonada situada en un parque gigante. Rodeado de árboles, aunque estaba abandonada, la ciudad la mantenía limpia y en buenas condiciones. Estaba técnicamente en un parque público y querían que se viera bien, por lo tanto la antigua mansión tenía muebles ordenados, lámparas y estaba completamente cerrada y vallada. Nada de eso iba a detenernos para intentar entrar. Un pequeño dato en línea: circulaban rumores sobre el lugar siendo embrujado. Supuestamente alguien se quitó la vida en el edificio hace siglos y se avistaron extrañas apariciones en su interior. No es que creyéramos necesariamente en esto cuando salimos, pero era un incentivo adicional para explorar el lugar. Tan pronto como llegamos, ya sentía una mala sensación en mi interior. Era como si alguien o algo estuviera mirándome fijamente, penetrando en mi alma. Pensé que solo me pasaba a mí, hasta que Darío y Miguel admitieron que también sentían lo mismo. Aún así continuamos. Desafortunadamente, a medida que giramos cada esquina buscando una entrada, la sensación empeoraba. Llegó a un punto en el que realmente quería irme, pero antes de que pudiera decir algo lo vi de casualidad. Miré hacia arriba a una de las ventanas del segundo piso y allí estaba mirándonos fijamente. Estaba rodeado por un resplandor tenue pero ominoso que provenía de la habitación. Este ser delgado, pálido e inhumano se mantenía allí con su rostro aparentemente en blanco mirándonos. No estoy seguro de si era la oscuridad o el cristal algo sucio, pero parecía que ni siquiera tenía un rostro. No puedo empezar a describir lo inquietante que fue verlo. Mi corazón estaba en garganta y sentía ganas de vomitar. Esta cosa sabía que estábamos allí y nos observaba. Mientras explorándolos, los tres corrimos a través del campo de césped, zigzagueando entre los árboles mientras me apresuraba a sacar mis llaves y abrir la puerta del coche. Salimos de allí en un instante. No hace falta decir que no pegué ojo esa noche. A pesar de que vivo al otro lado de la ciudad del parque donde se encuentra esa mansión abandonada, durante las próximas semanas no nos ocurrió nada más paranormal. Por desgracia, nuestra historia no terminó ahí. Meses después, en octubre, solo una semana antes de la noche de Halloween, éramos solo Darío y yo conduciendo por la ciudad de nuevo pasada la medianoche. Fue entonces cuando tuvimos la brillante idea de volver a la vieja mansión. Reflexionando, nos preguntábamos si lo que vimos esa noche de abril era real o no. Había pasado tanto tiempo que casi era un borrón y francamente lo que vimos sonaba bastante absurdo. A pesar de eso, no esperábamos ver nada al regresar y estábamos tan equivocados al pensar eso. Cuando me estacioné al lado de la carretera y apagué el motor, la adrenalina ya estaba subiendo y de inmediato sentí la misma sensación que experimenté meses atrás cuando la visitamos por primera vez. Le lancé una mirada rápida a Darío. En ese momento supe que él también estaba sintiendo lo mismo, pero siendo los tontos que éramos, ignoramos las señales de advertencia y nos dirigimos hacia la vieja mansión abandonada. Cuando el imponente edificio entró en vista, algo no estaba bien. De inmediato todas las luces dentro estaban encendidas. Qué extraño, pensé mientras miraba a Darío, quien tenía una expresión igualmente perpleja en su rostro. Eran casi la una. Nadie debería estar allí. En ese momento nos acercamos sigilosamente a edificio, dejando que nuestra curiosidad se apoderara de nosotros. Estábamos a unos 20 metros de la mansión cuando las cosas se volvieron locas. Una por una, de izquierda a derecha, las luces en el segundo piso empezaron a apagarse lentamente. Darío y yo observamos en estado de shock mientras llegaba a la última habitación en la extrema izquierda, la misma habitación donde vimos a esa criatura meses antes. En lugar de simplemente apagar la luz, comenzó a parpadear rápidamente durante unos 5 segundos antes de apagarse finalmente casi instantáneamente. En ese momento, ese mismo resplandor tenue y ominoso comenzó a aparecer en la habitación. No podía creer lo que veía. Quería despertar de esta pesadilla, pero no era una pesadilla, era real y lo peor estaba por venir. Darí y yo intercambiamos miradas raras antes de volver nuestras miradas hacia la mansión y allí estaba en el primer piso del edificio mirándonos fijamente esa criatura alta, delgada, se erguía intimidante frente a la ventana. Era como si nos estuviera advirtiendo que nos alejáramos. Mi corazón se hundió en mi estómago y luego Darío gritó haciendo que la figura se alejara de la ventana y desapareciera de nuestra vista. Eso fue suficiente para ambos. Fue lo suficientemente aterrador ver a este monstruo, pero saber que
Estaba allí y no poder verlo fue algo completamente distinto, algo en lo que no quería meterme. Corrimos tan rápido como pudimos, alejándonos sin mirar atrás. A lo largo de la noche cosas extrañas continuaron sucediendo y en un momento estaba en Snapchat tratando de grabar un vídeo, cuando toda la pantalla comenzó a parpadear en rojo intenso, lo que llevó a que mi teléfono se apagara por completo, algo que nunca antes había hecho, pero por alguna razón extraña justo después de nuestra experiencia escalofriante, estos fallos comenzaron a suceder. Desde esa noche he tenido problemas para dormir constantemente. Tengo esa sensación de hundimiento como si me estuvieran observando. Además, he tenido parálisis del sueño 2 veces después de visitar la mansión y ambas veces veo a esa criatura alta, delgada y oscura de pie en la esquina de mi habitación. Nunca antes había tenido parálisis del sueño. Darío tampoco ha sido el mismo. Ha compartido experiencias similares durante la noche. No puedo dejar de pensar y sentir que todo esto podría haberse evitado si nunca hubiéramos decidido regresar. Me llamo Daniel, tengo 17 años y siempre he sentido fascinación por el mar y los misterios que guarda. Mi padre y yo solíamos salir en nuestro yate 1 o 2 veces por semana para observar ballenas o delfines a lo largo de la costa. Hace 2 años tuve una experiencia que desafía lo que se cree sobre la extinción del megalodón. Un día después de estar en el yate durante unos 20 minutos, encontramos un grupo de cachalotes. Como ya había buceado con ellos varias veces, me puse mi equipo de buceo y salté al agua. La visibilidad era excelente y desde el barco podía ver al menos 13 cachalotes. Comencé a nadar hacia ellos, pero al mirar hacia abajo noté que el agua, a pesar de estar clara, se volvía oscura y turbia. Aunque el agua estaba clara, al mirar hacia abajo noté que se volvía oscura y turbia. Me sentí un poco nervioso al contemplar ese abismo oscuro. Justo cuando estaba a punto de seguir nadando, vi movimiento en esa oscuridad. No lo vi claramente, pero pensé que debía ser otro cachalote. Sin embargo, incluso esa idea me preocupó un poco. Continué buscando lo que podría ser, pero no vi nada más. No estaba seguro de si volver con mi padre o seguir hacia los cachalotes. Finalmente decidí regresar a la seguridad de mi padre. Sin embargo, en el rabillo del ojo vi algo nadando directamente debajo de mí. Cuando lo vi, mis ojos se abrieron de par en par. Eso no era un cachalote, era demasiado grande incluso para un cachalote que alcanza unos 12 metros. Lo que veía fácilmente medía unos 22 metros de longitud. Estaba justo debajo de mí con rasgos que recordaban a un tiburón y se dirigía hacia el grupo de cachalotes. Quería nadar de vuelta con mi padre, pero ¿y si detectaba mis vibraciones? Mientras nadaba observé cómo el tiburón se sumergía de nuevo en el abismo. Vi la oportunidad de regresar con mi padre, así que aproveché la ocasión y nadé como loco. En cuestión de segundos estaba jadeando y subiéndome a toda prisa al bote. Me quité la máscara jadeando como un perro. Mi padre se acercó preguntándome qué pasaba y pudo ver por mi expresión que estaba horrorizado. Le conté lo que presencié y me miró confundido. De repente el agua detrás de nosotros explotó. Me volteé en un instante y vi al tiburón que había visto antes, con una enorme ballena en sus enormes mandíbulas. Mi padre corrió de inmediato hacia el motor y lo encendió. El motor rugió y nos alejamos a toda velocidad de allí. Después de unos días regresamos al mismo lugar donde vimos ese ataque de tiburón. Todo lo que quedaba de la ballena era su cola. La experiencia ocurrió hace 2 años y el único tipo de tiburón que podría haber sido es el megalodón. Intenté contarle a la gente sobre mi experiencia, pero nadie me cree. He escuchado informes sobre el megalodón anés, pero suelen resultar falsos o increíbles. Solo quiero que tengas en cuenta esta historia. Si planeas ir a nadar, nunca sabes que podría estar nadando justo debajo de ti. Tenía apenas 16 años cuando empecé a notar algo extraño rondando a las mujeres de mi familia. Todo comenzó cuando estaba caminando hacia la casa de mi novio alrededor de las 12. Era una noche de luna nueva, así que no había mucha luz para guiarme por el camino. Utilizaba la tenue luz de mi teléfono para no tropezar con agujeros u obstáculos mientras pensaba en lo lejos que estaba la caminata. De repente la noche se volvió silenciosa a mi alrededor y escuché un silbido fuerte y distintivo que venía desde mi lado derecho. Rápidamente dirigí mi luz en esa dirección general y ahí estaba una figura alta y delgada con ojos amarillo verdosos que reflejaban la luz de vuelta hacia mí. Sin pensarlo 2 veces di media vuelta y corrí hacia la casa de mi novio. Abrí la ventana de un salto y entré sin
Pensarlo preocupada de haber despertado a su padre, mi novio Axel me preguntó por qué había hecho eso y le expliqué lo sucedido. Él me dijo que me sentara. Mientras me traía un vaso de agua, cuando se fue escuché un bajo silbido de nuevo. Desde la ventana allí estaba esa cosa mirándome fijamente con las manos contra el cristal tratando de abrirlo. Axel regresó antes de que pudiera abrirlo y la criatura se agachó rápidamente bajo la ventana antes de correr de vuelta al campo. A pesar de los eventos previos, tuve una agradable noche con Axel y lo hice caminar de regreso a mi auto. Luego me dirigí rápidamente de vuelta a casa y olvidé este evento durante unas 3 semanas. El próximo encuentro comenzó cuando llevaba a mi amiga Patricia a casa de su novio antes de ir a casa de Axel. El viaje y el tiempo que pasé allí no tuvieron incidentes. Fue en el camino de regreso cuando lo vi de nuevo. Mientras conducía hacia la casa del novio de Patricia, llegué a un puente que cruzaba un arroyo seco y bajo en ese puente vi algo. Parecía un ciervo muy extraño. Tenía patas y un cuello que parecían demasiado largos para su cuerpo. Y parecía que el pobre no había comido en mucho tiempo. Su mandíbula no estaba en su lugar adecuado, colgando hacia abajo en su lado izquierdo. Sus ojos parecían sin vida y vacíos. Lo más extraño fue que reaccionó cuando me acerqué con el auto. Era un puente de un solo carril bastante común en mi región de Oklahoma, así que no podía simplemente rodearlo ya, que probablemente chocaría con la barandilla del lado. Apagué las luces altas y me detuve por un momento, tratando de darle tiempo para que se alejara del puente por el lado opuesto. En respuesta, el ciervo simplemente se quedó allí mirando mi auto. Me quedé sentada pensando en lo extraña que se veía esa pobre criatura, hasta que lo vi dar 2 pasos tambaleantes hacia mí. Al ver esto, toqué la bocina esperando que se alejara. Para mi sorpresa, saltó sobre la barandilla y cayó unos 5 metros hacia el arroyo seco. Cayó y se rompió lo que parecían ser sus 2 patas delanteras. Lo que hizo a continuación me horrorizó. Se levantó sobre sus 2 patas traseras y comenzó a avanzar hacia las sombras. Pisé el acelerador a fondo, conduciendo a km por h por caminos rurales hasta llegar a la casa del novio de Patricia. La recogí y comenzamos a conducir de regreso a casa en silencio. Durante las siguientes semanas, cada vez que conducía hacia la casa de Axel por la noche, juraba que veía al mismo ciervo aquí y allá a los lados de la carretera, mirándome fijamente todo el tiempo que pasaba. No hizo nada loco durante esas veces hasta lo que sucedió más tarde. Debo mencionar aquí que el día antes de este próximo encuentro le había contado a mi madre sobre lo que me estaba pasando. Ella dijo que había estado encontrándose con la misma criatura desde que tenía 15 años y que había estado haciendo lo mismo que a mí. Luego le pregunté si había tenido algún encuentro reciente y ella respondió que no, que parecían detenerse alrededor del momento en que cumplí los 15 años. Esa frase me hizo sentir escalofrío. Dios, más tarde esa noche envié un mensaje de texto a mi abuela materna y ella dijo lo mismo. Había estado viendo a esta extraña criatura desde que cumplió 15 años, pero parecía detenerse cuando mi madre cumplió 15. Esta criatura parecía haber estado acechando a mi lado materno durante generaciones, pero ni mi abuela ni mi madre habían sido contactadas tan intensamente como yo lo estaba haciendo ahora. Pasando a los eventos de la siguiente noche, estaba conduciendo hacia la casa de Axel cuando vi a esa criatura. De nuevo, en este punto le había dado un nombre ya que lo veía tan seguido y pensaba que así me asustaría menos, así que lo llamé Jared. Lo vi 4 veces en los últimos 20 minutos del viaje y en la 5ª vez lo vi de pie sobre sus patas traseras detrás de un letrero de la carretera. Traté de tomarle una foto para enviársela a Patricia y que lo que veía era real. Desafortunadamente, todo lo que mostraba era unos ojos amarillo verdosos apenas perceptibles. Aún así, envié la foto y ella dijo que podía ver algo allí. Me llamó y se quedó en línea conmigo hasta que llegué a casa de Axel. Durante ese tiempo lo vi 3 veces más, cada vez más audaz que la anterior. Entré por el camino al estacionamiento de Axel esa noche, que era relativamente brillante debido a ser una noche de luna creciente. Llegué a su casa y entré por la ventana sin problemas, aparte de que todo estaba demasiado silencioso para mi gusto. Eran exactamente la 1:37 de la mañana cuando Axel fue al baño dejándome sola en su habitación. Fue entonces cuando escuché la ventana que había asegurado al entrar empezar a temblar a través de la rendija de las cortinas. Vi esos ojos amarillo verdosos y juro que en una voz que sonaba como la de mi amiga Patricia me
Pidió que abriera la ventana. Esto continuó hasta que Axel regresó del baño preguntándome qué era. Ese ruido. Le conté exactamente todo lo que había sucedido esa noche e incluso le mostré la foto como prueba. Él estaba tan aterrorizado como yo. Estuvimos en guardia la mayor parte de la noche hasta que llegó la hora de que me fuera e incluso entonces me costó mucho persuadirme para salir por esa ventana. Aún con Axel camináis de casa y un cuchillo que había escondido de su papá. Llegamos a mi auto sin problemas. Me dio un beso de buenas noches y me quedé hasta que lo vi regresar adentro cerrando la ventana. El viaje de regreso esa noche fue tranquilo y pacífico sin otro avistamiento de Jared. Realmente no estoy segura de qué está pasando con toda esta situación y estoy completamente abierta a cualquier consejo sobre cómo lidiar con esto. Tenía 20 años cuando estaba en mi último semestre de la universidad. Asistía a una universidad en la parte sureste de Dakota del Sur. Originalmente nací y crecí en el área metropolitana de St. Louis, en Missouri, a 8 horas de distancia de mi universidad. Durante mi tiempo en Dakota del Sur conocí a muchas personas de diferentes orígenes y culturas, especialmente nativos americanos de la tribu. En muchas conversaciones nocturnas en la biblioteca hablábamos sobre las mitologías de su cultura como el Thunderbird y el Sasquatch. De niño estaba obsesionado con investigar críptidos y ver programas como Monster Quest y Mountain Monster. Sin embargo, a medida que crecía empecé a descartar mis creencias y me volví más escéptico de las historias en las que creía en mi juventud. Cuando hablaba con mis compañeros de clase sobre su cultura y creencias, era más por curiosidad intelectual. Tengo que admitir, sin embargo, algunas de sus historias aparecían en mis pesadillas. Historias sobre seres que podían cambiar de forma e imitar a tus amigos y familiares. Eso era suficiente para aterrorizar a cualquiera. En mi opinión, en medio de mi último semestre escolar, mi novia rompió conmigo y, para ser honesto, había estado afectando mi salud mental y mis estudios. Ella fue mi primera relación seria y la idea de estar solo ahora era algo con lo que nunca antes había tenido que lidiar en mi vida. Mis dos amigos compañeros de cuarto, Santiago y Luis, notaron esto y al principio me dieron algo de espacio. Sin embargo, 2 días se convirtieron en 2 eras y empezaron a preocuparse cada vez más por mí. Una noche alrededor de las 10 p.m. estaba viendo televisión y tomando una bebida energética cuando Santiago golpeó tan fuerte mi puerta que el líquido sabor explosión estelar se derramó sobre la alfombra. Santiago abrió la puerta de par en par y con una sonrisa exclamó: «Vamos, hermano, vamos de casa». Santiago era un autoproclamado ciego de la costa oeste. Medía unos 198 cm de altura. Créanlo o no, tenía el cuerpo de un exjugador de línea ofensiva, lo cual tenía sentido porque así es como nos conocimos. Santiago, Luis y yo éramos todos exjugadores de línea ofensiva que venimos a jugar para la escuela a la que asistíamos. En ese momento yo me había lesionado el año anterior y decidí dar por terminada mi carrera de fútbol americano. Santiago y Luis también, por razones personales en las que no voy a entrar aquí. Con el paso de los años, Santiago y yo pasamos de ser compañeros de equipo renuentes a ser amigos cercanos. Luis estaba más cerca de Santiago que de mí, pero nos llevábamos bastante bien. Luis era de Nebraska, medía aproximadamente lo mismo que yo, 188 centímetros, y pesaba alrededor de 129 kilogramos de puro músculo. Era el chico de campo de nuestro trío y no había momento en el que no lo vieras con tabaco de mascar en la boca o una cerveza barata en la mano. Sabía que Luis había ido de casa con Santiago antes, pero nunca fui del tipo de casa. Había estado demasiado ocupado cavilando en mi habitación últimamente como para reunir el valor para preguntar si podía acompañarlos. Miré a Santiago y le dije: «No sé, hermano, creo que voy a relajarme». Él me miró y respondió: «Paul, escucha tu ruptura, pero tienes que dejar de compadecerte de ti mismo. Sal de nuevo. Vamos, amigo, solo sal con nosotros». Las palabras de Santiago resonaron en mi mente por unos momentos. Miré hacia abajo, hacia el suelo manchado de bebida energética. Por otro momento sabía que si decía que no, solo me torturar el resto de la noche comiendo pizza barata de la gasolinera y mirando las redes sociales de mi ex. Así que volví a mirar a Santiago y dije: «¿Qué demonios?» «Vamos». Luis ya estaba sentado en el asiento del conductor de su camioneta cuando Santiago y yo cerramos la puerta de nuestra casa con llave y salimos. Luis bajó la ventanilla y gritó: «Dios mío, está vivo». Santiago se rió entre
dientes y yo forcé una sonrisa. Jaja, muy gracioso. Luis Santiago saltó al asiento del pasajero de la camioneta y yo me de atrás. Junto a mí había un paquete de 30 latas de cerveza barata. Luis me pidió que le agarrara una y así lo hice. Sé que no fue lo más inteligente que he hecho, pero durante las siguientes 2 horas bebimos y condujimos por los caminos rurales de Dakota del Sur. Recorrimos senderos de tierra que parecían extenderse eternamente, rodeados por las interminables llanuras cubiertas de oscuridad. La única luz por millas eran los de la camioneta de Luis. En un momento del camino, Santiago y Luis se bajaron de la camioneta a una velocidad vertiginosa y los seguí de cerca. De repente hubo un estruendo y varios momentos después Luis caminó hacia el borde de la carretera, se agachó y recogió al mapache muerto disparado por la cola y se volvió hacia nosotros con una sonrisa tonta. Esto se repitió un par de veces más antes del incidente. En un momento dado Luis nos miró a Santiago y a mí y preguntó si necesitábamos ir al baño, momento en el que ambos levantamos las manos como si Luis fuera un maestro de escuela primaria. Rodó los ojos y luego comenzó a reducir la velocidad de la camioneta hasta detenerse en medio del camino de tierra en el que estábamos. A la derecha de la camioneta había unos 20 metros de pasto, luego docenas de árboles más allá, aparentemente CXT más allá de lo que podíamos distinguir. A la izquierda de la camioneta estaban las interminables grandes llanuras. Todos salimos de la camioneta para hacer nuestras necesidades, ya que no había nadie cerca por kilómetros. Nos quedamos en el camino de tierra junto a la camioneta en marcha. Cuando terminé y me subí la cremallera de los pantalones, miré hacia la línea de árboles. Me sorprendí al ver 2 brillantes orbes amarillos en los árboles a solo unos 20 m de distancia. Pensando que la cerveza me había afectado, me froté los ojos con fuerza y los abrí de nuevo, pero los orbes amarillos seguían allí en los árboles. Estaban a unos 10 m de altura sobre el suelo. Pensando que había encontrado otro mapache, miré a Luis y le grité que viniera hacia aquí. Él caminó hacia mí y le conté lo que vi y lo señalé. Luis miró hacia la línea de árboles y luego a mí, negando con la cabeza. Hermano, deberías revisarte los ojos, no hay nada allí. Miré de nuevo hacia la línea de árboles y tenía razón, los orbes amarillos habían desaparecido. Pensando que debía haber sido el efecto del alcohol, me encogí de hombros y me di la vuelta para caminar de regreso a la camioneta. Cuando me volví escuché movimientos desde los árboles donde acababa de mí. De repente, boom, sentí temblar el suelo como si algo hubiera caído del árbol que estábamos mirando. Me volví para mirar los árboles de nuevo y vi esos mismos orbes amarillos varios pies más abajo de donde estaban antes. Ahora estaban a unos 8 o 9 pies del suelo. Forcé la vista para ver si podía distinguir más detalles, pero solo veía oscuridad. Excepto por esos orbes amarillos que sabía que eran ojos, no podía moverme. Estaba tan asustado. Había visto 1.000.000 de veces en películas y programas de televisión donde los personajes quedan paralizados por el miedo, pero esa expresión no hacía justicia a lo que sentía en ese momento. Tenía que recordarme a mí mismo que incluso respirara podía escuchar mi propio corazón latiendo cada vez más rápido. A medida que pasaba el tiempo no me atreví a mirar hacia atrás para ver a Santiago y Luis, temiendo que apartar la tirada de esta criatura hiciera que se abalanzara sobre mí y me destruyera. Entonces sentí una mano en mi hombro y casi saltó de mi propio cuerpo. Era Luis, calmada pero firmemente diciendo: tenemos que correr hacia la camioneta, si no vamos a morir. Asentí con la cabeza y en el conteo de 3 dijo 1, 2. Luis nunca llegó al 3 porque tan pronto como dijo 2 escuchamos el sonido más aterrador y horrible que podría haber imaginado, proveniente de la figura envuelta en la oscuridad. Era como si el odio y el peligro se derramara en forma de rugido. El sonido era agudo pero de alguna manera también profundo al mismo tiempo. Lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido tenía que tener pulmones increíblemente grandes. Sintiendo que la lógica y el shock regresaban a mi cuerpo, Luis y yo nos volvimos y corrimos hacia la camioneta. Podía escuchar la respiración fuerte y los pasos que se acercaban a nosotros. Concentré toda mi energía en correr más rápido de lo que jamás había corrido. Básicamente me lancé de cabeza hacia la parte trasera de la camioneta mientras Luis saltaba al asiento del conductor, poniendo la camioneta en marcha y pisando el acelerador. Mientras avanzábamos miré hacia atrás, hacia el polvo que la camioneta había levantado, y todo lo que vi en esa inmensa oscuridad fueron los 2 ojos brillantes. Nos estaban mirando mientras nos
alejáramos de la camioneta tan rápido como pudimos. Saqué las llaves y casi nos caímos todos en la sala de estar cuando abrí la puerta principal. Una vez que nos calmamos y empezamos a tomar un poco de café que Santiago había preparado, empezamos a contarnos nuestras respectivas versiones de lo que habíamos visto. Santiago solo había escuchado el rugido, no mucho más. Mientras contaba mi historia, Santiago me miraba perplejo. Sin embargo, Luis me respaldaba diciendo que habían visto lo mismo que yo una vez que escucharon el gran estruendo del árbol. Aturdidos, confundidos y exhaustos por la noche, todos nos quedamos dormidos. Poco después, por la mañana, me desperté con un ligero dolor de cabeza y caminé hacia la cocina. Luis ya estaba allí desayunando. Agarré una barra de proteínas y comencé a masticar en silencio con él. Finalmente lo miré y le pregunté: Luis, ¿qué demonios fue eso? Él dejó de comer y me miró con una expresión que decía que había visto cosas como esa antes. Bueno, no lo sé, todo lo que sé es que no era humano y no era como nada que haya cazado. Después de graduarme me mudé de regreso al área de St. Louis. Con el paso de los años perdí contacto con Luis y Santiago. Lo último que supe es que Santiago volvió a la costa oeste y Luis regresó a Nebraska. Ahora tengo 25 años, estoy comprometido y tengo un trabajo bastante bueno en aplicación de la ley. La mayoría de los días han sido buenos, pero de vez en cuando estoy conduciendo solo por la noche, pienso en el encuentro que tuve hace tantos años y doy gracias a las estrellas por haber escapado con vida a lo largo de los años. Comencé a investigar sobre otros críptidos como lo hacía cuando era niño. Solo puedo reducirlo a tal vez Bigfoot o posiblemente un skinwalker. De cualquier manera, esos ojos permanecerán en mi alma mientras viva, querido señor criatura en Dakota del Sur. Espero no volver a encontrarme contigo. Mi primo Joaquín de Florida tenía una casa durante la universidad en la que pasé algún tiempo cuando estaba moviendo cosas a una casa más cercana para poder viajar al campus. Una vez que comenzara el semestre, él me pidió que cuidara la propiedad todas las noches porque decía que había algo allí afuera. Realmente no le creí, pero él tampoco era mentiroso. Así que no estaba seguro de qué pensar o esperar. Supuse que si él estaba tan asustado podría ser peligroso. Resulta que tenía razón. Una noche, mientras usaba una linterna para revisar el patio trasero, vi algo extraño parado cerca del borde del bosque. Era alto, de un color blanco azulado y probablemente estaba a unos 100 m de distancia. Dejé caer la linterna para ver si era solo un reflejo, pero seguí allí. Me di la vuelta lentamente y volví adentro para contarle a Joaquín lo que vi. Él dijo que también había visto lo mismo y que era eso lo que necesitaba que vigilara. Cuando le pregunté qué era, me dijo que nunca se acercaba lo suficiente como para poder verlo mejor. Era como si quisiera ser visto, pero no demasiado cerca. Sugerí que podría ser un espíritu maligno, pero él sacudió la cabeza diciéndome que no podía ser porque nunca hacía ruido. La siguiente noche estaba durmiendo cuando de repente escuché a 4 perros ladrando y aullando. Tanto Joaquín como yo saltamos de nuestras camas, casi chocando en el pasillo, pero logramos detenernos a tiempo para evitar un choque. Luego corrimos afuera y ambos nos quedamos helados y con la boca abierta. Su patio trasero ahora tenía 3 criaturas brillantes que eran como la que Joaquín y yo habíamos visto antes. Él solo miraba y yo hice un pequeño sonido ahogado. Estábamos simplemente aterrados. Los ladridos de repente cesaron y esas criaturas se deslizaron de regreso hacia los árboles, desapareciendo. Joaquín estuvo en silencio durante unos minutos y luego me preguntó qué pensaba. Solo sacudí la cabeza y realmente no pude responder. Después de que Joaquín se mudó, pasé un día más en la casa. Mientras cocinaba la cena, escuché un sonido afuera y me asomé. El patio trasero estaba vacío excepto por una figura pálida, blanquecina y azulada que estaba dando vueltas. Apagué el horno, salí corriendo por la puerta principal, subí a mi coche y salí disparado de allí. Todavía no tengo idea de qué era, pero alguna especie de skinwalker parece la explicación más probable. Pero porque vi 3 en una noche y una en la otra, y que estaba haciendo esa última allí durante el música. Día, lo que te voy a contar es uno de los encuentros más espeluznantes que he tenido en toda mi vida. Estábamos acampando con 2 amigos, Mauricio y Carlos, por un par de noches para nuestro viaje de caza de patos en el lago Walker. Noviembre de 2017. En ese entonces ninguno éramos muy experimentados en la zona y era la primera vez que íbamos juntos a cazar en el lago Walker. El único algo familiarizado con el lugar era Carlos.
quien había cazado antes al norte del río Walker para pequeños animales como conejos y coyotes. Todos estábamos bien equipados con nuestro equipo de caza, 3 tiendas de campaña y comida. El primer incidente ocurrió alrededor de las 4 a.m. en la primera mañana, creo que era un sábado. Fui el primero en despertar y decidí salir de mi tienda para ir a orinar. Caminé hacia unos arbustos cercanos y frente a mí estaba el lago todavía. Estaba muy oscuro y el sol no saldría por horas mientras estaba haciendo mis necesidades. Miré a mi alrededor para ver lo que podía en la oscuridad a unos 70 metros a mi izquierda, cerca de la orilla, pude distinguir una figura. Estaba encorvada mirando hacia el suelo frente al agua. Casi terminando me apresura subirme los pantalones y corrí de regreso a las tiendas para alertar a los otros chicos de la posible presencia de otro cazador en la zona. Desperté a Mauricio de su sueño, pero Carlos estaba profundamente dormido. Le conté a Mauricio sobre la figura que vi y los dos miramos hacia los arbustos. Vimos la figura de nuevo, esta vez de pie, completamente recta. No podíamos decir si nos miraba o si miraba el lago. Todavía estaba demasiado oscuro. Tan pronto como Carlos se despertó y empezó a caminar hacia nosotros, la figura se puso a 4 patas y comenzó a moverse entre los arbustos, acercándose a nosotros. Mauricio y yo nos agachamos y empezamos a susurrarle a Carlos que hiciera lo mismo. No estábamos seguros de qué decirle, pero simplemente siguió caminando hacia nosotros, ruidoso y confundido. Luego miró hacia donde señalábamos y, según lo que Carlos me contó más tarde después del viaje, aparentemente vio una figura con una cara muy deformada y desnutrida, nada como un oso o coyote. Carlos no dijo una palabra, en cambio corrió de regreso al camión, dejándonos atrás. Eso nos dejó a Mauricio y a M en una situación, porque Carlos nos llevaba ventaja y esta criatura aún se acercaba. Peor aún ver lo asustado que había estado Carlos nos paralizó. Nos quedamos en nuestra posición esperando y escuchando. Unos minutos después comenzamos a escuchar pasos pesados y firmes. Debían estar a unos 30 metros de nosotros, caminando hacia el campamento. Mauricio y yo empezamos a movernos lentamente detrás de los arbustos, enfrentando a la criatura para que no nos viera. Asomé la cabeza alrededor de los arbustos para echar un vistazo y allí estaba un perro o venado, muy peludo y grande, de espaldas a nosotros, mirando nuestro campamento. Mauricio casi nos delató empezando a susurrar groserías, pero lo sé. Rápidamente miré a la cosa durante bastante tiempo esperando que se fuera. De repente la criatura se puso de pie y corrió rápido como un coyote de vuelta hacia el lago. Mauricio y yo simplemente nos quedamos allí lo que pareció horas, demasiado asustados para movernos. Esperamos hasta que salió el sol. Pasamos un día de caza hasta que decidimos cancelar nuestro viaje temprano debido a los eventos que habían ocurrido. Ninguno de nosotros realmente pudo concentrarse en la caza. Creo que nuestro pequeño grupo estaba demasiado asustado. De hecho, Carlos quería cazar en absoluto. Hasta el día de hoy, Carlos todavía tiene momentos en los que se asusta por las cosas más pequeñas, lo cual atribuye a la cara que vio en esa criatura. Sea lo que sea, fue lo suficientemente malo como para ponerlo en alerta. Durante mucho tiempo no hemos vuelto a esos terrenos de caza desde entonces, ya que creemos que están reclamados por esa cosa. Últimamente mi hermanito y yo hemos sido aterrorizados por una extraña criatura. Todo comenzó hace unos 10 meses cuando escuchamos ruidos extraños provenientes del patio trasero. En esa ocasión estábamos sacando a pasear al perro. Por supuesto, yo llevaba conmigo una pistola de balinés y mi hermano también nos ayuda a sentirnos seguros. Mientras esperábamos a que nuestro perro terminara, mantuvimos una buena vista en el bambú cercano. Hace unas semanas mi madre reportó unos ruidos extraños que provenían de allí. Estábamos llegando al final del verano y mi hermano y yo nos habíamos estado quedando despiertos hasta tarde esa noche jugando al Call of Duty. Debió ser alrededor de las 4 a creo. De repente la noche fue interrumpida por este sonido estridente y violento. Miré a mi hermano y le dije: ¿escuchaste eso, verdad? Sí, respondió. Regresamos rápidamente a casa. Y esa noche dormimos por turnos, manteniendo nuestras pistolas de balines a nuestro lado. La siguiente noche pudimos ver a esta criatura. Mi hermano y yo estábamos viendo Rick y Morty cuando en algún momento mi hermano se levantó y miró por la ventana. No estoy seguro por qué lo hizo, pero allí estaba. Supuestamente vio 2 patas traseras grandes de una criatura similar a un lobo. Al principio no le creí, así que fui a ver por mí mismo. Cuando lo vi me quedé paralizado. En mi mente estaba gritando:
Pero ambos nos quedamos mirándonos sabiendo lo suficiente de que lo que estábamos viendo era real y perturbador. Poco después las patas se alejaron y la vegetación ocultó el resto de su cuerpo, así que nunca logramos ver bien el resto, pero sabíamos que lo que fuera era grande. Mi hermano y yo no podíamos evitar creer que tal vez era un skinwalker. Creemos en muchas cosas paranormales y somos nativos personas muy espirituales. Más tarde nos enteramos, según un técnico, de que nuestra casa había estado abandonada durante mucho tiempo y las personas que inicialmente la abandonaron habían dejado aquí a sus mascotas para que murieran. Incluso nuestra abuela, una escéptica firme, cree que algo anda mal con el bambú aquí. Nuestra experiencia más reciente ocurrió cuando estábamos una vez más paseando a los perros. Teníamos un nuevo cachorro, un pequeño y resistente pastor alemán. Salimos afuera y tuve que descargar mi pistola, pero no pude sacar la bala del perno, así que opté por simplemente disparar. Apunté y disparé hacia los arbustos cercanos. En el momento en que lo hice, un aullido increíblemente fuerte y antinatural surgió de los arbustos. Gritamos y corrimos tan rápido, golpeando la puerta. Al cerrarla, una vez que entramos de nuevo, corrimos hacia la habitación de mamá agarrando una de las armas reales. Luego llamamos a mamá en pánico diciéndole que algo estaba afuera y que viniera a casa, pero no pudo porque estaba en una cita y realmente no creía que un skinwalker estuviera justo afuera. Cuando colgué, agarré un poco de salvia y comencé a ahumar la casa. Mi hermano puso sal en todas las ventanas y puertas. Luego agarramos un poco de ceniza blanca por si necesitábamos matar a esta cosa antes de que nos matara a nosotros. Finalmente, cuando mamá regresó a casa, nos encontró muertos de miedo con un arma. Nos regañó y guardó el arma mientras le explicaba que necesitábamos un AR-15 real para hacer el trabajo, pero de nuevo no creyó que tuviera un skinwalker. Pronto nos mudaría. Que nunca olvidaré ese grito porque sonaba como algo que escucharías desde las profundidades del música infierno. Yo soy de un pequeño pueblo en el norte de Camboya sin agua limpia y vivimos en casas en mal estado. Para llegar al pueblo más cercano, donde hay una tienda grande y un supermercado y cosas así, teníamos que caminar millas. Para llegar allí quiero compartir contigo una historia que sucedió cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Mi madre nos dejó a mí y a mis hermanos solos en casa para salir a beber. Mientras ella estaba fuera, decidimos jugar en el jardín trasero. Nada inusual allí. Aproximadamente media hora después de empezar nuestro juego, vimos una figura echando en la distancia. Éramos muy pequeños, así que obviamente no pensamos en huir ni nada hasta que se acercó y vimos lo que realmente era. En Camboya hay varias leyendas urbanas. Una de estas leyendas es el Ape, que básicamente es un espíritu femenino que se manifiesta como una mujer hermosa con sus órganos colgando de su cabeza y cuello, moviéndose, flotando lentamente por encima del suelo. ¿Adivinaste lo que se acercaba a nosotros? Era el Ape. Era aterrador. Su largo cabello negro se mecía suavemente en el viento con sangre y otros fluidos goteando de sus órganos. Y su sonrisa era realmente espantosa. Agarré a mi hermano menor lo mejor que pude y corrimos hacia adentro. Tratamos de bloquear la puerta, pero obviamente no lo hicimos muy bien. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Estábamos demasiado asustados, pero también teníamos demasiado miedo de pedir ayuda, así que nos escondimos en un rincón rezando para que nuestra madre regresara a casa. Finalmente ella regresó e intentamos contarle, pero no nos creyó. Pensó que simplemente dejamos que nuestra imaginación se apoderara de nosotros. Quiero creer que era falso de alguna manera y que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero ella era tan real para mí y mis hermanos. Es la experiencia más aterradora que he tenido. Nadie me creerá. Aprecio que toda la historia suene como una película de terror realmente mala, pero no lo era. Ojalá lo fuera, aunque han pasado 13 años desde que este evento tuvo lugar y todavía tengo pesadillas al respecto. Esto pasó cuando tenía unos 16 años. Estaba en la escuela secundaria y vivía en la casa ranchera de mis padres en el oeste de Pensilvania. Durante varias semanas me costaba mucho conciliar el sueño porque cada vez que lo hacía veía a esta cabra negra deformada de manera espeluznante parada sobre 2 patas. Me asustaba y tuve varias pesadillas de la cabra simplemente caminando lentamente hacia mí. Una noche estaba absolutamente aterrorizado, más de lo habitual. Decidí levantarme e ir al baño para ver si eso me ayudaba a relajarme y descansar mi mente. Para intentar dormir un poco salí
De mi habitación, la sala de estar estaba a la derecha del pasillo. Simplemente me detuve y me congelé en el sitio en la oscuridad de la sala de estar de mis padres con una cantidad minúscula de luz de luna brillando a través de las ventanas triangulares, y ahí estaba la cabra. Medía alrededor de 6 pies de altura, era amenazante y sentí su dominio y maldad. La parte más perturbadora sobre este hombre cabra eran sus patas delanteras o brazos, ni siquiera sé cómo llamarlas ya, que se mantenía sobre sus patas traseras, pero sus manos eran pezuñas, sus codos estaban rotos, sus pezuñas estaban boca arriba mirando al techo y se movía lentamente pero de manera bailarina y oscilante. Rápidamente volví a entrar a mi habitación, cerré los ojos y me escondí bajo las cobijas. No pude forzarme a gritar o enfrentarlo por más tiempo, supongo que simplemente elegí ignorarlo. Afortunadamente no he vuelto a ver a esta criatura desde entonces, pero se lo he contado a todos mis amigos y familiares. Por supuesto piensan que es hilarante, pero creo que me créenlo menciono en conversaciones como una broma de vez en cuando y se ríen porque saben que me asusta. Sé que lo hacen con buena intención, pero incluso a los 28 años todavía me pongo la piel de gallina y a veces se me escapa una lágrima. Espero no encontrarme nunca más con él. Pasaba mucho de mi tiempo libre haciendo exploración urbana. Sí, familiarizado con el concepto, se trata de encontrar edificios abandonados y bueno, explorarlos como sugiere el nombre. Sé que no suena muy divertido, pero viviendo en un antiguo pueblo universitario no había mucho más que hacer. Me gusta coleccionar reliquias antiguas. Por ejemplo, recientemente estaba explorando el viejo Palacio de Justicia, que fue abandonado después de construir uno nuevo, y encontré un viejo martillo de juez. Son como trofeo para M. Nunca fui muy atlético ni destacado en la escuela, así que no tengo una estantería llena de atletas dorados capturados en medio de correr o lanzar una pelota, ni certificados enmarcados reconociendo altas calificaciones. Estos eran los viejos souvenirs que me gustaba mostrar. Normalmente hago esto solo, ya que nadie en mi pequeño círculo de amigos está interesado en este tipo de cosas. Me dicen que es espeluznante y que tienen miedo de entrar en edificios antiguos por la noche. Les digo que siempre tengo una linterna conmigo y un montón de pilas de repuesto, pero eso no parece darles ninguna tranquilidad. Creo que han visto demasiadas películas de miedo, pero no me malinterpretes, me encanta el género de terror, pero no me tomo nada de eso en serio. No creo en lo sobrenatural, los fantasmas o cosas espeluznantes por el estilo. Me gusta ir de noche porque proporciona bastante cobertura en caso de que el departamento de policía local decida que también quieren hacer algo de exploración por su cuenta. Como dije antes, vivo en un antiguo pueblo universitario, y siendo de edad universitaria uno pensaría que sería más fácil conocer a personas con intereses similares a los míos. Aparentemente descubrí un nicho en cuanto a pasatiempos se refiere. Hasta que conocí a Harley, la noté comiendo sola en el comedor de nuestra escuela y decidí intentar entablar una conversación con ella. Le pregunté si podía sentarme con ella y aceptó con cierta renuencia, al menos eso parecía, con un gesto de ojos. De cualquier manera tomé asiento y comencé a hacerle mis mejores preguntas de conócete a ti misma. Era exactamente lo que esperarías dadas nuestras circunstancias. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu carrera? Ella fue bastante amable y respondió a mis preguntas básicas y devolvió algunas de las suyas. Descubrí que era de Texas del Este y vino aquí a estudiar música para convertirse en directora de una banda en cualquier escuela secundaria que la contratara. Como ella misma dijo, estaba desesperada por salir de su pequeño pueblo y mudarse a la ciudad donde nunca tendría que volver a ver un pino. Pensé que las cosas iban muy bien y luego ella me preguntó cuáles eran mis pasatiempos. Si soy honesto, pensé que aquí la conversación llegaría a su fin. Respondí su pregunta con apenas contacto visual y algo tartamudean. Le hablé de mis exploraciones y mi colección de trofeos, y para mi sorpresa ella pareció estar bastante interesada. Me dijo que en casa estaba interesada en investigaciones paranormales. Fingí interés, ya que para empezar creo que todo eso es un montón de tonterías, pero ella tenía unos ojos bonitos y una sonrisa increíble, y supongo que mi actuación fue bastante convincente, ya que me preguntó si quería unirme pronto a una de sus investigaciones. Realmente no dije que sí, pero tampoco dije que no. Le pregunté a dónde estaba interesada en ir después, y ella me preguntó si alguna vez había oído hablar del puente del hombre cabra. He vivido cerca de esta ciudad toda mi vida, por supuesto que había oído hablar del puente del hombre cabra. Simplemente
Nunca había estado allí si no estás familiarizado con esta leyenda local. Te pondré al día. La historia dice que había un granjero de cabras llamado Oscar Washburn en los años 30 que se ganaba la vida vendiendo carne, leche, queso y pieles. Aparentemente le fue muy bien para él y su familia, y esto no le sentó bien al KKK, un grupo racista local. Para llegar a su granja había que usar lo que se conoce como el viejo puente de Oulton, así que para ayudar a su negocio, Washburn colocó un letrero en el puente que decía: este camino conduce al hombre cabra. Esto debió ser la gota que colmó el vaso para los locales, porque una noche tarde entraron a su casa, lo arrastraron hasta el viejo puente donde tenían una horca esperándolo y apretaron despiadadamente la horca alrededor de su cuello y lo lanzaron por el costado del puente. Cuando bajaron a la orilla del río para confirmar su acto de asesinato, no encontraron nada más que el río tranquilo y sin perturbaciones. Confundidos y aún en un ciego enfurecido, regresaron a la granja de Oscar y la incendiaron con su familia adentro. El cuerpo de Oscar nunca fue encontrado ni visto de nuevo. Mi teléfono sonó más tarde esa noche y honestamente me sorprendió ver que era Harley. Traté de responder con mi tono más suave de ¿cómo va todo? Ella se rió de mi intento y me dijo que iba al puente del hombre cabra y quería saber si me gustaría unirme. Le dije que estaba libre mientras cerraba mi libro de texto y ponía en pausa mi tarea. Ella me dijo que estaría en mi casa en 20 minutos, así que me vestí y agarré mi mochila por si encontraba algún souvenir, aunque mis esperanzas eran bajas para esto, pero nunca se sabe. No le había dicho a Harley todavía que no creía en lo paranormal o en un reino espiritual, como quieras llamarlo. Pensé que le haría saber mi escepticismo. En una fecha posterior recibí un mensaje de texto que me avisaba que ella estaba esperándome afuera, así que salí por la puerta y subí a su coche arrojando mi bolsa al asiento trasero. En cuanto ella comenzó a conducir hacia el destino del puente del hombre cabra, ella empezó a soltarlo emocionada que estaba por esto. No había nada así en Texas del Este, solo casas embrujadas con historias de soldados confederados o la abuela muerta de alguien acechando en el ático. Qué aburrido, así que ¿qué esperas encontrar? Pregunté. ¿Estás bromeando? Quiero ver al hombre cabra. Verlo. Pensé que acababas de decir que ver antiguos espíritus muertos era aburrido. Le lancé una mirada. Pensé que ya sabías toda la leyenda. Bromeó sarcásticamente. Le di una mirada confundida y ella rodó los ojos y explicó que este era diferente. Dijo que nunca había cazado a un espíritu vengativo antes y creía que eran más fáciles de comunicar, pero si su cuerpo nunca fue encontrado, ¿cómo estás segura de que incluso existe el espíritu para comunicarse con él? Le pregunté, tratando sorprendentemente de no demostrar nervios en mi voz. Llegamos a una tranquila carretera secundaria ya que el puente había sido desde que construyeron uno nuevo. Estacionamos en el bloqueo de carretera naranja y blanco y salimos del coche para hacer la caminata hasta el puente. Estaba oscuro. Lo sé, es una declaración obvia, pero esta era una oscuridad que no había visto antes. Podía ver las estrellas que nunca había visto antes, pero no podía ver mi mano delante de mi cara. Agarré una linterna de mi bolsa al igual que Harley de la suya. Las encendimos con lo que pareció el clic más fuerte que mi linterna había hecho. Fue entonces cuando noté lo silencioso que estaba todo. No podía escuchar viento, animales ni grillos chirriando. Era inquietante, por decirlo menos. ¿Qué tienes en tu bolsa? Le pregunté a Harley para romper el silencio. O solo algunos equipos de psicofonías, cámaras térmicas, ya sabes, algunas básicas para cazar fantasmas, respondió. Parece que estás lista para comenzar tu propio programa de televisión. Me reí. Cuidado, podría haber muerto donde estás parada. Ella no apreció esa broma. Esos programas son un montón de mentiras, no saben lo que hacen. Vi que estaba apasionada por esto, así que no profí más. Luego ella fijó su linterna en el viejo puente. Su paso se aceleró y traté de mantener el ritmo mientras ella llegaba antes que yo. Este era tu típico puente viejo de concreto, con vigas de acero que se cruzaban sobre la carretera en un patrón de cruce. No podía decir si las vigas estaban pintadas de rojo o simplemente oxidadas. Con el tiempo escaneé el puente en busca del letrero. Este camino conduce al hombre cabra que esperaba encontrar. Pero no tuve suerte. Noté que Harley sacó su teléfono celular de un bolsillo trasero. Tiempo, con una sonrisa en su rostro, dijo. Justo a tiempo para que le pregunté. Justo a tiempo para llamar al hombre cabra, dijo con mucho más entusiasmo del que esperaba. Espera, ¿estás diciendo que vamos a invocar un demonio o algo así? Comencé
A sentirme un poco incómodo. ¿Tienes miedo?, preguntó Harley con una sonrisa en su rostro. Mira, estas cosas generalmente terminan siendo nada. Cogeremos un equipo de psicofonía o captar algo en mi cámara térmica, dijo. Ok, ¿cómo invocas al hombre cabra?, pregunté pobremente, ocultando mi nerviosismo. La leyenda dice que si golpeas 3 veces la viga de acero, exactamente a medianoche él aparecerá. Miré mi teléfono para ver que estábamos a unos 5 minutos de medianoche. Harley comenzó a sacar equipo de una bolsa. Colocó su cámara térmica en un trípode mirando en dirección opuesta a la que nos acercamos al puente. Encendió algún grabador de voz especial y trató de explicármelo, pero realmente no entendí lo que estaba diciendo. Revisó la cámara una vez más para asegurarse de que estuviera perfecta. Se acercó a una de las vigas de acero ahora ominosas de color rojo, su teléfono en una mano, la otra formada en un puño levantado por encima de su cabeza, esperando golpear el acero. Exactamente a medianoche yo estaba parado a unos pocos metros de distancia, congelado de incertidumbre sobre lo que estaba a punto de suceder. El silencio inquietante se rompió de repente cuando Harley golpeó 3 veces la viga de acero, cada golpe resonando con un estruendoso golpe metálico que parecía durar para siempre. Ambos contuvimos la respiración esperando que algo sucediera, pero solo escuchamos más silencio. Comencé a mover mi linterna lejos de Harley hacia los árboles circundantes. Di una vuelta completa antes de devolver mi linterna a ella y pude verla decepción escrita en todo su rostro. Sugerí que fuéramos a un bar y que le compraría unas cuantas bebidas, pero apenas pude sacar las palabras de mi boca antes de que escucháramos un fuerte crujido en los árboles. Ambos saltamos y dirigimos nuestras linternas hacia donde venía el sonido, pero por alguna razón estábamos mirando en direcciones opuestas. Yo miraba hacia el lado este del puente y ella hacia el oeste. Intercambiamos miradas confundidas sobre cómo podría haber sucedido esto, porque ella estaba mirando en la dirección opuesta cuando claramente el sonido venía detrás de mí. Desearía que eso hubiera sido lo peor de esta experiencia, pero las cosas empeoraron. Mientras intentábamos averiguar por qué el otro estaba equivocado, escuchamos el sonido más sombrío provenir de todas partes. Al principio comenzó suavemente y fue creciendo cada vez más fuerte. Era el grito de una cabra, pero no solo de una cabra. Sonaba como si una cabra y un hombre estuvieran gritando juntos al mismo tiempo, pero desde la misma fuente, como si fueran uno solo. Tratamos de averiguar de qué dirección venía el sonido, pero cuanto más me movía por el puente, más parecía que los gritos se movían conmigo, como si el sonido viniera del lado este y oeste del puente al mismo tiempo. Harley y yo parecíamos encontrarnos en el medio del puente, justo detrás de nuestra cámara. Fue entonces cuando todos los gritos parecieron encontrarse en el mismo lugar. Ambos giramos para enfocar nuestras linternas en el sonido y fue entonces cuando lo vimos, o lo que fuera esa cosa. Era un hombre, al menos su cuerpo lo era. Tenía 2 piernas, un torso y 2 brazos con manos humanas al final, todos cubiertos de músculos que parecían flexionarse y contraerse con cada respiración que daba. Su respiración era fuerte, mucho más fuerte que cualquier humano que haya escuchado, pero eso puede deberse al hecho de que esta cosa no tenía la cabeza de un humano en su lugar, sentado en la parte superior de los hombros de esta. Había una cabeza de cabra, y no una cabra pequeña. Esta cosa estaba en proporción al resto de su cuerpo. El pelaje era negro profundo con ojos sólidos para combinar. 2 enormes cuernos sobresalían de su cráneo y apuntaban hacia la parte trasera de su cabeza. 2 grandes orejas simplemente descansaban debajo de sus cuernos, sobresaliendo rectas. Lo más perturbador de todo esto tenía que ser donde la cabeza de cabra se encontraba con el cuerpo humano. Parecía haber sido cocido de manera rudimentaria. Cada punto donde la aguja habría encontrado la piel todavía estaba sangrando, como si hubiera sido creado recientemente, o las heridas simplemente nunca sanaron. Noté que Harley ya no estaba mirando a la bestia, sino que miraba hacia abajo a su cámara térmica para ver si lo estaba captando. Pude ver cómo se le agrandan los ojos cuando se dio cuenta de que lo estaba ocurriendo. Algo así la haría famosa y muy probablemente encendería el mundo de la investigación paranormal, pero nuestra atención fue rápidamente apartada de la cámara y enfocada de nuevo en el hombre cabra. Cuando emitió otro aterrador grito, abrió su boca ampliamente, exponiendo sus largos dientes amarillos y su larga lengua negra. Cuando terminó su ensordecedor grito, se lanzó hacia nosotros inmediatamente. Di media vuelta
y corrí hacia el auto. Sin embargo, Harley intentó agarrar su cámara antes de huir. «Déjalo», grité justo cuando ella recogió la cámara y se giró para correr. El hombre cabra la agarró por la nuca con un agarre del que ella no habría podido liberarse. Pensé que vendría por mí también, pero simplemente se detuvo y me miró con Harley retorciéndose y gritando en su agarre. Me quedé congelado, queriendo ayudarla, pero sabiendo que no había nada que pudiera hacer. No llevaba armas conmigo y no creo que las armas ayudaran en una situación como esta. Nuestros ojos se encontraron con esta cara que nunca olvidaré. Su rostro transmitía una mirada de terror puro que nunca antes había visto. El hombre cabra rápidamente se dio la vuelta y corrió de regreso hacia los bosques arrastrando a Harley detrás de él. Sus gritos empeoraron cuando se dio cuenta del destino que les esperaba a ambos. Sé que lo sensato habría sido subir al auto y alejarme lo más posible de allí, pero no pude reunir el valor para irme sin ella. Comencé a perseguir a Harley y al hombre cabra cruzando el puente y adentrándome en los bosques. No había un camino que seguir, así que lo único que hacía era seguir sus gritos. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, pero podía sentir que mis pulmones ardían y mis costados comenzaban a agarrarse. Podía escuchar los gritos acercarse más y más, así que debía estar yendo en la dirección correcta, aunque había perdido todo sentido de ello. Me detuve abruptamente cuando llegué a un pequeño claro. Oh Dios, lo que vi a continuación casi me hizo vomitar. En el claro había un solo roble gigante, rodeado de lo que debían ser una docena de estas personas cabras sosteniendo antorchas y emitiendo el mismo ruido que el hombre cabra había hecho en el puente, excepto que estos sonidos eran como un canto, como si hubiera tropezado con algún tipo de ritual. Sentada erguida en la base del árbol estaba Harley, pero ya no estaba gritando. De hecho, ya no estaba haciendo nada en absoluto. No podía decir si estaba muerta o simplemente inconsciente. Su cuerpo flácido contra el árbol. Vi a una de estas personas cabra entrar en el círculo caminando hacia ella y me di cuenta de que era el que habíamos visto en el puente. No sostenía una antorcha como los demás, sino que en cambio llevaba una daga en una mano y en la otra una cuerda larga y delgada. Vico se inclinaba hacia Harley. La daga brillaba en la tenue luz de las antorchas. Eso fue todo lo que necesité ver. Me di la vuelta y corrí tan rápido como mis piernas me llevaron. Podía escuchar los gritos de las personas cabra de mí, el ruido de sus pies contra las hojas secas del suelo y el ruido de la cuerda chasqueando detrás de ellos. Finalmente, después de lo que pareció ser una eternidad, salí de los bosques y de vuelta a la carretera. Corrí hacia el auto, tiré del mango de la puerta y salté dentro. Arranqué el motor y pisé el acelerador tan rápido como pude. Miré por el espejo retrovisor para ver si me seguían, pero la carretera estaba desierta y tranquila. Llegué a casa a eso de las 3 de la mañana. No sabía qué hacer, así que simplemente me metí en la cama y traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, todo lo que podía ver era la cara de terror de Harley. Mientras el hombre cabra se acercaba a ella con la daga, no volví a ver a Harley después de esa noche. La policía no encontró ningún rastro de ella en los bosques, ni en el claro, ni en el puente. Algunas personas han sugerido que debería contarle a la policía lo que vi, pero ¿cómo puedo explicarles lo que realmente sucedió esa noche sin que piensen que estoy loco? Desde entonces he estado tratando de olvidar esa noche. He intentado seguir adelante con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos todo lo que veo es la cara de terror de Harley. Sé que debería haber hecho más para ayudarla, pero ¿qué más podía hacer? Así que aquí estoy, sentado solo en mi habitación tratando de olvidar esa noche, pero no importa. Cuanto lo intente no puedo sacar de mi mente la imagen de Harley sentada en él. Claro, su cuerpo flácido contra el árbol mientras el hombre cabra se acercaba a ella con la daga en la mano, y sé que nunca podré olvidarlo. Hace años mi primo y yo solíamos pasar mucho tiempo juntos bebiendo, fumando y jugando videojuegos. Él vivía en la última casa a la derecha en una carretera sin salida. En una zona que era un poco suburbana y un poco rural había un río que pasaba justo detrás de su casa. No era enorme, pero tenía una corriente decente. Al otro lado del río había una pequeña isla y al otro lado de esa isla el río formaba una especie de triángulo. Un día me llamó y me dijo que fuera a su casa porque estaba asustado. Le pregunté qué pasaba y empezó a contarme que su perro se había vuelto loco la noche anterior, gruñendo, enseñando los dientes y ladrando. Normalmente ese perro siempre estaba en silencio a menos que tuviera que salir, y entonces solo gemía un poco. Él dijo que
Había estado escuchando chapoteos mientras estaba afuera como si alguien estuviera tirando piedras al agua y, antes de los chapoteos, su perro empezó a volverse loco, así que fui a su casa. Estábamos afuera en la parte de atrás fumando un cigarrillo y hablando cuando su perro empezó a olfatear por todos lados y luego miró hacia la isla y se volvió loco. Él y yo encendimos las linternas de nuestros teléfonos y empezamos a mirar la isla para ver si podíamos ver algo. Estábamos escaneando la isla de un lado a otro cuando ambos dijimos: ¿Viste eso, hermano? Un par de ojos rojos enormes nos estaban mirando y recuerdo que simplemente nos congelamos y nos asustamos mucho. La isla estaba más o menos al mismo nivel que el patio trasero de su casa y estos ojos estaban al menos a 4 o 5 pies del suelo. Seguimos viendo cómo esos ojos se elevaban a unos 8 o 9 pies sobre el suelo y los dos nos pusimos nerviosos pensando que era un oso. Esos luego desaparecieron y escuchamos algo moverse pesadamente alrededor de la isla. Su perro empezó a gemir y de la nada empezaron a lanzar enormes rocas del tamaño de calabazas al agua. Durante la siguiente hora y media escuchamos a esa cosa moverse de un lado a otro entre los árboles y lanzar cosas al agua, y luego de repente simplemente se detuvo y todo quedó en silencio. Debo mencionar que esa era muy vieja y estábamos bastante seguros de que estaba embrujada porque constantemente sonaba como si alguien estuviera golpeando puertas y pisoteando alrededor de la casa. Cuando solo estábamos él y yo con las puertas cerradas con llave, también escuchábamos murmullos débiles cuando no había nadie más en la casa. Hasta el día de hoy no sabemos qué era. Al principio pensamos que era un oso debido a que habían habido avistamientos de osos en la zona. Pero ¿cómo podría un oso lanzar tantas rocas al agua? Además, no había sonidos de osos. Estaba completamente en silencio esa noche, sin pájaros, sin ranas, sin grillos. Es seguro decir que los dos estábamos aterrorizados, y es una noche que ninguno de los dos olvidará fácilmente. A las 5 de la tarde en la costa oeste de Suecia, mi padre y yo decidimos dar un paseo por un bosque que estaba a unos 10 minutos de la civilización y sin ninguna luz artificial que nos asistiera. Conocíamos bien el sendero ya que a menudo caminábamos juntos y estábamos muy familiarizados con él. Estábamos justo al lado de un lago y notamos un gran grupo de unos 50 patos relajándose en el agua cerca de la playa. De repente, a unos 25 m de distancia, una criatura corrió desde el otro lado del sendero de izquierda a derecha y luego continuó hacia abajo hacia el lago, desapareciendo rápidamente de nuestra vista. Diría que tenía al menos 1,5 metros de altura y estaba en 4 patas, aunque curiosamente las patas delanteras parecían más largas que las traseras. Una criatura bípeda corriendo en cuadrúpedos de color beige o marrón y muy veloz. No hizo ningún ruido excepto el sonido de correr. Todos los patos en el lago comenzaron a enloquecer volando y graznando, lo cual parecía un comportamiento extraño si solo hubiera sido un ciervo pasando corriendo. Justo después de que la criatura pasara, un olor muy fuerte a hierro impregnó el aire. Tanto mi padre como yo pudimos olerlo. Olía a sangre, algo que nunca había experimentado antes. A pesar de trabajar en un hospital y lidiar con sangre a menudo personalmente, me fascinan estos eventos y definitivamente creo en diferentes posibilidades, pero mi padre es un escéptico duro, un realista y un amante de la ciencia. Él creció en una granja en medio de los bosques suecos y está muy familiarizado con la vida silvestre de Suecia. Dice que nunca ha visto algo con esa forma antes, ni algo que se mueva tan rápido. No tenemos muchos mamíferos grandes aquí en absoluto y la posibilidad más cercana sería un ciervo. Pero por lo general nunca se acercan tanto a las personas y nunca he visto uno moverse tan rápido. Todas sus patas son aproximadamente del mismo tamaño, por supuesto no como esta criatura que parecía tener un cuerpo superior significativamente más grande. Mi padre y yo regresamos exactamente al mismo lugar al día siguiente y buscamos huellas, esperando encontrar un rastro de sangre, ya que esa sería una explicación lógica para el olor, pero no encontramos nada en absoluto. La capa de nieve en el suelo era la misma que la noche anterior, así que pensé que sería fácil de verla. Nieve nos permitió ver las huellas de pezuñas con mucha claridad, aunque mi padre es cazador, así que confío en su juicio en el asunto. También investigamos mucho sobre las huellas y preguntamos a otros cazadores en la familia. Después, los únicos mamíferos grandes que tenemos en el sur de Suecia son un jabalí y un alce. Definitivamente no era un alce. La criatura que vimos era más pequeña que un ternero de alce. Las
Huellas no eran de un jabalí, ya que ellos tienen 4 dedos distintos. La forma era similar a la de una huella de pezuña de ciervo pero mucho más grande. Esta cosa era el doble del tamaño de las huellas de ciervo normales. Una vez más continuamos nuestra investigación volviendo y revisando lo que nos dejó aún más confundidos sobre el evento. La falta de sangre hace que el olor sea aún más misterioso y las huellas que no encajan con ningún animal solo añaden a la naturaleza perturbadora y nos hacen cuestionar qué demonios vimos esa noche. Cuando tenía 20 años me encontraba en el norte de Quebec, Canadá, en medio del bosque muy adentrado en el para ir a pescar. Para que te hagas una idea, el lago está en el norte de Quebec a unas 9 horas de Ottawa, lo que implicaba 3 horas de conducción por autopista antes de adentrarse en el bosque durante 6 horas. Por caminos sin pavimentar. Como te podrás imaginar, estábamos realmente en lo profundo del bosque y no podíamos llevar un bote. Unos cuantos botes de aluminio de 10 pies habían sido dejados en la orilla por helicópteros años atrás y usábamos esos. Algo malo ocurrió. Básicamente estás en apuros. El bote estaba cerca de la orilla flotando en el agua mientras lo movía. Era pleno verano sin viento, hacía calor pero un silencio total. Mi amigo dormitaba en la parte delantera del bote mientras pescamos durante horas. Miré hacia arriba cerca del agua a unos 25 pies de distancia y vi a este animal extrañísimo que nunca olvidaré. Era como un alienígena marsupial, arrugado y sin pelo. Probablemente pensó que estaba solo por millas porque el sonido que hacía era 100% natural. La criatura que vi parecía una mezcla entre Salus Crumb, la mascota fea de Jabba the Hutt, y el hombre elefante. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Tenía el tamaño de un niño de 6 a 7 años. Y estaba encaramado en un tronco de árbol muerto. Cuando lo vi por primera vez estaba haciendo algo con sus manos, posiblemente limpiándose. Era muy espeluznante en la forma en que se movía, algo entre animal y humanoide. Estuve hipnotizado durante unos minutos mientras el bote derivaba hacia la orilla. No podía moverme. La criatura no tenía ni idea de que alguien más estaba cerca hasta que el bote finalmente tocó suavemente tierra firme. Fue entonces cuando salió disparado. Se alejó, se detuvo, miró hacia atrás y volvió a salir corriendo. Sentí que su inteligencia era mayor que la de un simple animal. Esto sucedió y nunca lo olvidaré. En el verano de 2012 tomé un trabajo como guía de expediciones en canoa en las Boundary Waters en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Ontario, Canadá. Son enormes áreas silvestres de lagos y tierras. Trabajaba para los Boy Scouts y teníamos nuestra base en Muslake, en el lado estadounidense. Mi tarea era facilitar un viaje divertido y seguro de varios días, de 7 a 12 días en promedio. La mayoría del verano transcurrió de manera típica, pero una expedición en particular aún me persigue por lo que ocurrió en esos días. Aquí está el relato completo. Mi equipo era más joven que otros. Éramos 9 en total. El máximo permitido en un grupo. Según nuestro permiso había 6 scouts, 2 supervisores adultos o maestros scouts, y yo. Querían hacer un recorrido de 300 kilómetros, pero no tenían la capacidad física, así que tuvimos que cambiar nuestra ruta. Estaban decepcionados, así que decidí llevarlos a una cascada llamada Edie Falls. En esa zona es bastante plana, por lo que una cascada es algo bastante raro, pero esa decisión nos llevaría a enfrentarnos a algo inesperado. Visitamos las cataratas y acampamos cerca de ellas. Esa noche les pedí a los chicos que trabajaran en armar el campamento mientras los supervisores preparaban el fuego para la cena. Yo estaba recolectando leña en un enredo grande de árboles caídos, maleza y zarzas. Podía escuchar débilmente las cataratas a mi izquierda cuando de la nada escuché el grito más extraño y ronco que jamás había oído. Me paralizó. En el acto el segundo grito estaba más cerca y el tercero aún más cercano. Podía ver nada debido al espesor de la maleza, pero lo que sea que fuese se acercaba directamente hacia mí. Con el cuarto grito podía sentirlo en mi pecho. Me sentí nauseabundo y sin quererlo le grité. Nunca antes ni después había escuchado ese sonido salir de mi cuerpo. El quinto grito casi me lastimó físicamente, pero me devolvió a la realidad y corrí de regreso al campamento. Mi equipo también lo había escuchado, pero ¿qué les iba a decir? Dije que era un alce, no hay jabalíes por allí, y los supervisores sabían que mentía, pero no desmintieron mi mentira. Después de la cena fueron a sus tiendas y yo me retiré a mi hamaca a unos 50 metros del campamento. Como regla siempre coloco mi hamaca a la altura de la cabeza. Alrededor de 6 pies de altura estaba
Acostumbrado a tener una lona sobre mi cuerpo y cabeza para evitar el rocío de la mañana y los mosquitos, pero la parte superior no estaba bien sujeta, eso resultó ser importante, debió ser. Alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, cuando me despertó lo que sonaba como el soso de una mujer, no era un llanto abierto, sino un soso al mismo tiempo. Escuché algo caminando entre la maleza espesa más allá de mis pies, así que escuché. Completamente quieto y en silencio total mientras se acercaba al campamento podía escuchar el cambio de la maleza a la roca de granito, pero aún podía escuchar sus pesados pasos mientras se movía por el campamento y hacia mí. En este punto la lona todavía cubría mi cabeza, así que no podía ver nada y no sabía qué hacer. En poco tiempo estaba de pie justo a mi lado, podía escuchar su respiración fuerte y congestionada, podía oler el musgo, podía sentir su enorme presencia a solo centímetros de mi cuerpo. De pie allí era hora de tomar una decisión. Lancé la parte superior de mi cabeza y al mismo tiempo mi mano izquierda tocó su pecho. Estaba oscuro, pero pude ver brevemente una figura muy grande y erguida. Su pelo era largo y áspero, la musculatura era impresionante como la de un culturista profesional. Toqué sus pectorales. Sucedió en un instante, tan pronto como mi mano hizo contacto se di la vuelta hacia la maleza con una velocidad inmensa para ser tan densa. Para cuando encendí mi linterna frontal se había ido mi equipo. Había dormido durante todo eso, así que leí hasta que salió el sol y decidí no mencionarlo. Al día siguiente avanzamos unos cuantos kilómetros hacia el campamento base y acampamos en una pequeña isla. Los sitios de campamento en el lado estadounidense están designados por una fogata y una letrina que usualmente son de fibra de vidrio sobre un agujero profundo. Justo cuando estábamos llegando y era de noche, uno de los supervisores adultos necesitaba ir a la letrina, así que caminó hacia allí unos 2 minutos. Después lo escuchamos gritar mientras volvía corriendo al campamento, aún subiéndose los pantalones, y dijo que había visto un gorila corriendo justo delante de él. Le pregunté si tal vez era un oso y dijo que absolutamente no había cazado osos durante años y no era un oso, era un mono y tenía alrededor de 9 pies de altura en ese momento. Recordé mi hamaca y como si hubiera tocado el pecho y estaba a 6 pies del suelo. Eso ponía su cabeza cerca de los 9 pies de altura. Nos estaba acechando. Había más de uno. Los chicos ahora estaban asustados. Era hora de actuar. Sugerí remar de noche. Nadie iba a dormir de todos modos, así que empacamos y salimos alrededor de las 8 de la noche remando a la luz de los frontales durante varios kilómetros. Mi plan era llegar de nuevo a Moose Lake, acampar muy cerca del campamento base para ser el primer equipo fuera del agua al día siguiente. Moose Lake está conectado al lago Newfound por un estrecho canal de agua que no es muy profundo ni ancho. Estábamos justo en el medio cuando una roca del tamaño de una pelota de baloncesto salió volando de los bosques en el lado derecho y apenas se perdió de rozar la proa de la canoa. Yo estaba guiando esta cosa y algo estaba lanzando cosas con fuerza desde la línea de árboles. Ante esto remamos como locos. Remamos hacia el centro de Moose Lake, atamos las 3 canoas juntas y nos quedamos allí toda la noche. Con la salida del sol remamos hacia el campamento base y terminamos nuestra expedición. No querían hablar sobre lo que había sucedido y yo estaba bien con eso. Se fueron a Oklahoma al día siguiente. Después de que se fueran fui a trabajar un turno en el patio de canoas ayudando a los equipos a descargar. Mi amigo Justin regresó ese día de un viaje en la misma área donde habíamos estado, y mientras lo ayudaba a poner una canoa en el estante noté que tenía una mirada distante, como si estuviera a 1000 millas de distancia. Le pregunté cómo había ido su viaje y dijo que todo estaba bien hasta que llegaron a Knife Lake y Newfound Lake. Dijo que los estuvieron molestando durante 2 noches en Knife y que les lanzaron una roca en el estrecho de Newfound y sí. Durante unas buenas 2 semanas después los equipos seguían regresando de esa área con historias muy similares. Una noche había un grupo de nosotros, guías y personal del albergue, intercambiando historias de senderismo, y estos encuentros salieron uno tras otro. Gritos, rocas, avistamientos de simios. Desde el rincón de la habitación escuché una risa. Era uno de los guías veteranos que había estado allí por más de una década. Todo lo que dijo fue: ya era hora de que alguien más viera. Le pregunté cuánto tiempo había sabido que estaban allí y dijo que los había estado encontrando durante 10 años. Luego dijo algo que me impactó: ellos hablan conmigo que como un idioma no
Respondió, se comunican telepáticamente, cuanto menos reconoces su presencia, menos te molestan pueden. Leerte y les gusta cuando tienes miedo es un juego para ellos lo que pasó allí. Sigue siendo una gran pregunta en mi mente, siempre he estado abierto a la idea de Bigfoot, su existencia nunca fue algo demasiado difícil de creer para M, pero lo que realmente me impacta es la forma en que el guía veterano hablaba de su inteligencia y habilidades parapsicológicas que pueden leerlas emociones humanas como si fueran páginas de un libro, que conocen nuestra especie mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Eso es lo que aún me deja perplejo. Mi primo y yo solíamos jugar afuera en medio de la noche cuando teníamos alrededor de 14 años. Como vivía cerca de una comisaría de policía abierta a las 24 horas, agarrábamos nuestras pistolas Nerf y fingí tener una misión de algún tipo, y en este día en particular nuestra misión era encontrar 3 latas de Coca-Cola alrededor del vecindario mientras música. En la esquina, agachada y encorvada, había una criatura pálida y delgada, no tenía pelaje ni ninguna señal visual que indicara que era. Después de que los dos le apuntamos con la linterna, la cosa se volteó hacia nosotros muy rápido y empezó a levantarse lentamente. En ese momento yo estaba congelado de miedo. Tenía al menos 2 metros de altura y tenía ojos negros y grandes, o tal vez ni siquiera tenía ojos. Me volví hacia mi primo y le dije vamos rumbo, en portugués, pero él ya estaba a unos 20 metros de mí, donde la calle doblaba en la esquina, así que corrí también y no hablamos al respecto hasta que llegué a casa. Todavía no tengo ni idea de qué demonios era eso. Y honestamente, hasta el día de hoy ha sido la experiencia más aterradora de mi vida. Cuando tenía unos 12 años y estaba visitando nuestra casa de vacaciones, vi a una persona, o más bien a un ser, en el patio de nuestro vecino. Tenía una apariencia humanoide en la mayoría de los aspectos, pero su piel era gris como el concreto y extremadamente arrugada, no como una persona muy mayor, sino más bien con pocas arrugas, pero grandes como un perro arrugado. De repente levantó la mirada y me miró fijamente. Fue entonces cuando noté su piel inusual y me quedé completamente helado. Nos quedamos mirando el uno al otro durante unos segundos antes de que él se apresurara y desapareciera detrás de la casa. Y no fue en medio de la noche ni en un lugar oscuro y apartado, era pleno día soleado y había otras personas alrededor, pero nadie más lo notó. Más tarde ese día, cuando el sol apenas comenzaba a ponerse, lo vi de nuevo. Acababa de salir de la casa y él estaba parado en el patio de nuestro vecino nuevamente, aparentemente esperándome. Nos quedamos mirando durante un minuto, o así parecía estar, tratando de determinar si yo era una amenaza, y yo estaba haciendo lo mismo con él. Finalmente decidió que no lo era y se dio la vuelta, desapareciendo detrás de su casa. Eso fue hace 16 años y nunca lo he vuelto a ver, aunque he estado allí muchas veces desde entonces. Nunca he escuchado a nadie más hablar sobre haber visto algo similar. Tampoco hace unos años, antes de la pandemia, acordé encontrarme con unos amigos en Estados Unidos para hacer un viaje por carretera. Teníamos una lista de lugares rurales que queríamos visitar, y uno de mis amigos era un experto conduciendo por esas áreas, así que partimos disfrutando de un tiempo maravilloso en la carretera. Fue una experiencia muy agradable y en general la pasé genial, siendo mi primera vez en Estados Unidos, pero ocurrió algo una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás. Esa noche definitivamente nos retrasamos demasiado, optando por cenar tarde y charlar durante horas antes de llegar a nuestro próximo destino. El problema fue que uno de nuestros amigos no sabía exactamente cómo llegar y la señal era terrible, así que estábamos confiando en mapas y en el conocimiento local para guiarnos. Eran alrededor de las 2 de la madrugada en ese momento y todos estábamos exhaustos. Se habló de la opción de simplemente detenernos al costado de la carretera y esperar, lo mejor intentar dormir unas horas, pero finalmente descartamos esa idea mientras íbamos conduciendo lentamente en la oscuridad por ese camino rural en medio de quién sabe dónde. De repente vimos una figura en nuestros faros. Mi amigo pensó que era un ciervo y estábamos a punto de esquivarlo, pero a medida que nos acercábamos ciertamente parecía un ciervo. Sin embargo, a medida que nos acercábamos no se movía, así que mi amigo frenó rápidamente porque nadie quería que su auto fuera destruido por un ciervo a las 2 de la mañana. De repente, mientras nos detenían cerca del animal, este comenzó a levantarse sobre sus patas traseras, giró la cabeza y nos miró directamente, y juro que en ese momento cada uno de nosotros estaba a punto de cagarse encima. Nadie esperaba que esa
cosa se pusiera de pie de esa manera, giró la cabeza para mirarnos directamente a los ojos y luego se lanzó en dos patas hacia el bosque. Es seguro decir que conducimos extremadamente rápido hasta que llegamos a nuestro destino y ninguno de nosotros habló al respecto en todo el camino. De hecho, apenas intercambiamos palabras sobre todo el incidente en los años siguientes, y no creo que a ninguno de nosotros le entusiasme hablar al respecto. Algo sucedió esa noche que ninguno de nosotros puede explicar. Solo pensé en compartirlo contigo por si alguien sabe qué diablos vimos esa